economia de ahora preliminado para se propone la aprobación del acta número 3/2016 de sesión ordinaria celebrada por el intervento pleno el día 31 de marzo del presente año 2016. Una cuestión por una aprobación, una modificación o consideración al acta será por aprobada. Diga repuntual la acción de cuentas de las resoluciones de alcaldía y delegados de área dictadas desde el 21 de marzo del presente año al 20 de abril del 2016. ¿Alguna cuestión? Sí. Tenemos unos decretos en cuestión 3 o 4, pero bueno, digo más que nada 3. A ver, el 527 habla sobre la limpieza de los montes y aprobar memoria. Si nos dices el decreto... Sí, te lo voy a leer. Sí. Decreto 526, aprobar memoria valorada, expediente de contratación y gasto por importe de 5.222,92. Y luego el 527 también dice lo mismo. Para trabajos agrícolas en Montes Calavezu y a Surti. Y luego Monte Calavezu. Entonces, como va a haber más decretos de estos, de pagar, nos gustaría, el grupo ya vemos que todos estos desbroces y todas esas limpiezas agrícolas se harían con los empleados del pueblo. A ver si podría ser. Y luego el decreto 573, autorizar a la asociación Ligua ESA en la actividad de cartera el uso de la escombrera de Alcarranda para el tiro al plato los días 7 de mayo y 2 de septiembre. Pues hombre, queremos que el escombro hay garrigunes y hay que echar al garrigún. Y para tirar al plato hay lugares habilitados para ello cerca del municipio. Por eso pensamos que la tirada al plato no cumple con la normativa de tiras eventuales y el lugar no cumple con los requisitos. Y las escombreras hay que generarlas, no seguir echando más escombro. Eso es. En el caso de enfoque, tanto los servicios jurídicos y los departamentos, que son muy enfoque y la respuesta que se puede dar a eso. Luego, a repuntual la acción de cuentas de los decretos de alcaldía número 614/2016, por lo que se aprueba la liquidación del presupuesto general municipal correspondiente al ejercicio 2015. Bueno, antes de pasar por el presupuesto en sí, voy a proceder a leer el informe de intervención que se ha pasado por parte del interventor sobre la sostenibilidad y la liquidación del presupuesto del ejercicio del 2015. Y dice así: la norma foral 5/2013 de 12 de junio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Vizcaya, en su artículo 4, define la sostenibilidad financiera como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial, conforme a lo establecido en la normativa en vigor. Al cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera, las operaciones financieras se someterán al principio de prudencia financiera. Para ello, tomando los datos de la liquidación del presupuesto del ejercicio del 15, hay que evaluar la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y el nivel de deuda, estos 3 puntos. El primero, estabilidad presupuestaria, la norma foral 5/2013, en su artículo 2, apartado 1, dice así: se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando la entidad presenta equilibrio o superávit presupuestario. Evaluación y cumplimiento. Superávit que tenemos, 2.679.759,58 euros. Segundo, la regla del gasto. La norma foral 5/2013, en su artículo 3, dice: aplicación de la regla del gasto. La variación interanual del gasto computable, excluidas determinadas partidas, no podrá ser superior a la tasa de referencia que se acorde el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. Gasto computable ejercicio 2014, gasto computable ejercicio 2015 y tasa de crecimiento. La evaluación en este caso es de incumplimiento. El porcentaje del gasto computable ha sido de un 2,86% y la diferencia de 408.000 euros. Tercero, nivel de deuda, cumplimiento, deuda cero, por tanto. La norma foral 5/2013 del 12 de junio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Vizcaya, en su artículo 6, dice: primero, en caso de que una entidad local elabore, apruebe o ejecute sus presupuestos incumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria
el objetivo de deuda pública o la regla del gasto, formulará un plan económico-financiero que garantice el cumplimiento de los objetivos fijados o de la regla de gasto en el ejercicio en el que se ha producido el incumplimiento o en el siguiente. Segundo, el plan se elaborará en el plazo máximo de 2 meses desde que se constate el incumplimiento en el informe de intervención. La Diputación Foral de Vizcaya podrá requerir a los municipios con población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes, en el plazo de 30 días desde la recepción de la propuesta del plan para su aprobación, la información complementaria que sea necesaria para la adopción, en su caso, de las medidas complementarias. En el resto de municipios, como es nuestro caso, la Diputación Foral de Vizcaya prestará su colaboración en la elaboración de los planes económico-financieros. Tercero, la Diputación Foral de Vizcaya será la competente para aprobar en el plazo máximo de 2 meses desde su presentación los planes económico-financieros de las entidades locales de Vizcaya con población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. En el resto de las entidades locales, en el plazo máximo de 2 meses desde su presentación, será el órgano competente para la aprobación del presupuesto, de acuerdo con la normativa en vigor, el que debe adoptar el acuerdo de aprobación del plan económico-financiero. Lo que viene a decir es que cumplimos la regla del gasto, porque el gasto computable del 2015 debía de haber sido el gasto del 2014 multiplicado por la tasa de crecimiento. Por el PIB, en este caso es 1,30. Entonces, bueno, pues nos hemos excedido en un 2,86. Lo que hablábamos de esta intervención es que, bueno, creemos que el motivo es que el gasto del 2014 partíamos de un gasto bajo porque no se ejecutó el presupuesto en su totalidad. Entonces, bueno, pues como no llegamos a ese tope y la comparación es con el 2014, uno de los motivos es eso. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es elaborar un plan económico financiero para garantizar el cumplimiento de la regla del gasto que nos impide la Diputación. Bueno, ya paso a meterme con la liquidación del presupuesto en sí del 2015. La liquidación del presupuesto lo que nos hace es informar cómo se va a ejecutar el presupuesto de ejercicio y así nos permite conocer la gestión de los ingresos y los gastos realizados durante ese año. Como datos a resaltar, y bueno, voy a resumir porque ya se os ha pasado desde intervención en todos los grupos políticos el informe, voy a mencionar los datos así más concretos. En cuanto al resultado presupuestario, tenemos unos derechos reconocidos por valor, voy a redondear las cifras, de 31.420.000 euros y unas obligaciones reconocidas de 30.760.000 euros. La diferencia entre ambos nos da un resultado para este ejercicio de 658.000 euros. Si a esta cifra le añadimos las desviaciones negativas de financiación más los gastos financiados con remanente de tesorería, nos da un resultado presupuestario positivo de 2.445.000 euros. Esto en cuanto al resultado presupuestario. Respecto al estado del remanente de tesorería, hay que destacar los siguientes datos. La diferencia entre los pendientes de cobro, que han sido este año de 10.260.000 euros, y los pendientes de pago, 9.062.000 euros, más los fondos líquidos de tesorería al final del ejercicio, nos dan un resultado de remanente de tesorería total de 4.278.119 euros. Bueno, decir que el presupuesto de ingresos se ha ejecutado en un 94,93% y el de gasto en un 92,94%. Estos datos los tenéis en el informe, porcentajes de ingresos, de gastos, tanto por económica como por área, pero bueno, tienen en cuenta el cambio en la composición de las áreas. Esta liquidación fue presentada y se dio cuenta en la comisión del 18 de abril del presente año. Gracias. Sí. ¿Alguna intervención en este punto? Vale. A ver, creemos entender que hay un superávit tenemos dinero, ¿no? Vale. Entonces, las cuentas, pensamos en las cuentas de positivos también, en la empresa privada. Pero desde que haremos el año pensamos que un ayuntamiento no debería de tener superávit, un gran superávit. Debemos estar a la par, porque tenemos que administrar el dinero de todos los vecinos. Entonces, hay muchas necesidades en el año y no podemos permitirnos el lujo de que no sobre dinero. Tenemos familias que no cobran la RGI, familias que reciben ayudas de Cáritas, el banco de alimentos, niños que van a comedores escolares. Entonces, debemos intentar con ese dinero, con ese dinero paliar en la medida de lo que podamos. Doy un ejemplo, estamos en un pueblo donde es un pueblo obrero en el que necesitamos ayudas, la gente necesita tener lo que viene a llegar al ayuntamiento y darle soluciones. ¿Cómo podemos permitirnos tener dinero de sobra
y a dejar a gente que está en la calle que no cumplir con nosotros, con sus necesidades. Es un poquito lo que queríamos decir. Gracias. Hombre, dicho así, Marta, superávit parece que, bueno, no has dicho lo de la empresa privada, que hemos ganado dinero. No es así, no es un superávit, es un remanente de tesorería, la diferencia entre los gastos y los ingresos, y el remanente que teníamos este año, que era 3 millones y pico, que hay que tener. Hay que tener en cuenta que hay que hacer una devolución de Audal Kutxa, tenemos en el plan de legislatura muchas cuestiones pendientes y que siguen resolviendo, pero ese remanente hay que tener, porque es que no sabemos lo que nos va a venir este año. Yo creo que es lógico tenerlo, lo malo sería no tener nada. Sí, nada. No, yo estoy de acuerdo que tenemos que tener un remanente y que no nos podemos endeudar, eso estoy perfectamente de acuerdo, pero tener tanto remanente y tanto dinero como para y problemas en el pueblo que se pueden solucionar, lo único que queremos es que haya un poquito más de equilibrio entre el remanente y lo que no podemos solucionar nada más. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Lehenengo gauza, komentatu nahi nuke kokasunaren adoladuna entzunen gero, benetan pentsatzen dut egueroketan den denok beharko dela gaur egun egiten ari den ikastaro hori lapurketa errezarena. Sentitzen dut, baina ez da bitarrekulatzen. Eta hau teoriaz punteroki agertzen da, telebistaren markaketa, eta denok uste dut zeratu behar garela beste hizkuntz normalago batean berba egiten. Lehenengo gauza. Eta gero ja honetaz hitz egiten, liquidazioa. Baina esaten duzuela, gaztetan, eguneko 83 eta ez dakizen bat, bete duzuela, gastatu duzuela, kontuak. Horrek bi irakurketa ditu. Alde batetik, zuek irakurketa esan daiteke oso kudeaketa ona egin duzuela, aurrekontuak, beteta. Daderako, baina dago ez irakurketa bat, presupuestua zer ziren, zer edukinak. Guk daramago askoak erotan esaten, aurrekontuak bakarrik direla pertsiana zabaltzeko. Udalak pertsiana zabaltzeko eta zerbitzu ere pertsiana zabaltzeko. Eta beraz bai, induzuna da pertsiana zabaldu eta zabalik mantendu duzue. Horregatik, kudeak eguneko 84 ditu duzuela, etxiago egin da, batzuk horretu gainik bendituko zirela. Esan da, oso gauzak hitz egin dira, edo, inkluso aurrekontuan ez daude markatuta gauza berriak egiteko bez, ez aurrekoan, likidazioa, momentu honetan begiratzen ari garen, baina aurten egiteko bez. Orduan, nahiko logikoa da hori betetzea. Dena dela, pentsatzen dugu, aurrekontuak aratago behar direla eta benetan herrian egoera ekonomiko ona dagoela gauza gehiagotan sartzeko eta ditugun gabeziak eta hori saiatzeko betetzen. Eta honekin adibide bat. Lego gunean, honetaz berbetan, gazte bat galdetu zegoen. Gazterian kapituloan zerbait gelditu egin da diruta. Eta zen genuen zelan geldituko da. Begiratzen duzu, atari genuen. Eta bakarri dira soldata. 30.000 besterik ez bada, baina kina bazatzen dela. Ez dago gero, batzordetan, arlo guztietan, ez dago dirurik ezer egiteko, eta ez badago dirurik, baina kina. Soldatak, bai, hori badirudi jarretzen duzu larbaintzen. Eta dela ja, zehatzago, bi kapitulo bai aipatu nahi dituzke. Alde batetik, likidazioa ikusita, daukagu kirol eta kultur zentsoak. Iaz, eguneko 98 gastatu zen. Aurten, kendu duzue partida horretatik kendu duzue 15.000 euro egiten zuen tartean. Beraz, 15.000 euro kendu badituzue eta iaz dena gastatu zen, horrek esan nahi du talderen bat edo beste bat geldituko dela dirula kontzari gabe. Hitz egiten ari bagara, kultur eta kirol pentsotaz, hitz egiten ari gara diru laguntza zuzenak direna. Ez gaude hitz egiten beste kontzeptotaz, hori dira diru laguntza zuzenak.
Orduan, edo talde gitxiago daude, edo diru laguntza gitxiago emango duzuen. Hori, batetik. Eta bestetik bai, badago beste kapitulo bat, hemen, zenbaki potoloak eta ikusita denazue bai. Ia dena, bete duzuen. Dena, hau zegoen. Baina badago kapitulo bat, justo dela, esan dugu, dena dela partziana zabaltzea, zerbitzua mantentzea. Badago kapitulo bat horretan ez dela inbertsioena. Eta kasualitatez, kapitulo horretan, 160 besterik ez da gastatu. Egia da bai, badagoela gasto batzuk komplementetua. Baina 160. Horrek esan nahi du, zerbitzua mantendimendua baino ezer gitxiago egin duzuela. Eta hitzein nahi dugu kapitulo zerat batetaz. Eta da PGU. Likidazioen arabera, iaz, ez duzue gastatu Europapez PGU-taz. Plan orokorra. Teoriaz, eta eskatzen nahi du gainera horrek, teoriaz, orain 2 urte abantzea eginda, diagnostiko eginda, eta ezer eginda, eta zelan egon da, jakin nahi dugu, lentirik egon da, iaz, euro bat ez da gastatu. Eta ez gainera pelikula hau ezaguna egiten zaigu. Eta espero dugu izatea aurretik pasatu zena. Hau da, bigarren enpresa kontratatzen duzuela PGU egiteko. Eta lehenengoa badakigu zela erabaitu zan. Dirua gazta, eta ezertan. Ezen abaitu lana zuek ezen iparako bultzatu. Eta ez daitu zerretik, baina betzetzen dugu. Enpresa honekin altzeko parezido gertatuko dela. Pelikula hau nahiko ezaguna. Eta bide honetatik, gustatuko litzaiguke informazio gehiago edukitzea. Dena dela, daramago irailetik, legislatura hasi izenetik, eskatzen PGU-taz, plan orokorretaz, batzar bat, oraindik ez dago. Eta jakin egin duke, beraz, zenbat diru gastatu izan aspaldi, aurreko entreenpresa horrek, Nafarroko entreenpresa horrek, zenbat diru gastatu izan gure planeamendua antolatzeko, ezartan gelditu zena, bai jakin nahi dugu, zenbat diru gastatu da, orain arte entreenpresa honekin, eta batez ere jakin nahi duguna da, zerako perspektiba daukazuek, hemendik aurrera, edo lan hori bultzatzeko, ala ez bultzatzeko. Baina, jakin nahi genuke. Beste gauzen artean, erakosketa eredua hemen behar dagoena konpondu egin da, plan orokorro hori egiteko eta hori. Eta lehen genuken erakosketa eredua eta genuken gainera toki bat taldeek erabiltzeko. Gaur egun hori ez daukagu, edo behintzat denok ez daukagu aukera hori eta lehen bazekoen. Eta beraz, amaitzeko eta soberan dagoen diruarekin remanentea, 2 milioi eta erdiko remanente hori. Hori diputazioa suposatzen da, udalkuntzaren azken zorra. Diputazioak egindako kontu horien arabera kontatu behar dugun dirua. Beste milioi eta erdi. Hori kendutan suposatzen da 2 milioi eta erdi ditugula. Eta eskatzen dizuegu, gaur berriro ere hemen, eta dramagoia, azken bagoetan esan da, toki izberdinetan, eskatzen dizuegu hartu zenituzten konpromisoa betetzeko aurten. Eta horrek esan nahi du Altzagako liburutegia hastea egiten alde batetik Goierriko eskoletako sokatiraren atarpea aurrera eramatea den, eta eskatzen dugu 3. gauza bat, kirol eta kultur zentsoa mesedez jarri behintzat ia zeukan kantitate berdinarekin. Ez jarraitu murrizketa horrekin. Horrek talde izango dira kalte sufrituko duten. Me voy a decir una cosa. Que sí me gustaría que los portavoces o los responsables de cada grupo pues preguntasen a los técnicos. Cuando se habla de remanentes no se habla de un año, se está hablando de remanentes de todos los años anteriores. Y lo de incluir más o menos, pues tenemos que andar con cuidado, porque si os acordáis, hace 5 minutos hemos estado hablando de la propia liquidación. Tenemos que tener cuidado de qué gasto hacemos, porque nos podemos pasar de lo que nos permite o no nos permite la ley estatal. Entonces, no es tan fácil. No es tan fácil porque por un lado no cumples y por otro lado, pues efectivamente tienes
para poder meter más cosas. Con ese remanente, efectivamente, pues hay comprometido ya, por eso digo de preguntar, hay comprometido ya 1 millón de euros, por lo menos, de facturas que han entrado a finales de año y que se cierran. Tenemos 500.000 euros de Udalkutxa. Y como no, lo que has dicho que pides, que por lo menos Ana, que pides que se recoja, lo tenemos recogido en la cabeza desde hace tiempo. O sea, no se puede recoger en el presupuesto de 2016, pues porque te pasas de los parámetros que están establecidos. Entonces, yo sí pediría que ese tipo de cosas muy concretas, que parece que son fáciles de decirlas y de exponerlas aquí en el público, luego no son tan fáciles a la hora de recoger el papel en el presupuesto y las liquidaciones. No son tan fáciles. No son tan fáciles como que los técnicos no te permiten. Entonces, hacer ese tipo de afirmaciones aquí, a lo ancho también, para que todo el mundo lo vea, pues yo creo que pues, se explican bien, pues si no, pues damos pie a que la gente no lo entienda correctamente. Es una autocrítica también para el equipo de gobierno. ¿Dónde la va? Sí. Horrek esan nahi du, sobran dagoen dirua, sobran, bai, beste urtetakoa eta honekin, remanente hori ezitela gastatu? Esango dutxu, gero, ez dakit dana enberda gazta, ez? Se espague, gero pasaten dago, pasaten dola. Gastu ordean ez da entzun. Laugarren puntua. Sobre la liquidación de presupuestos, por cerrar el tema. Y con todo el respeto a los grupos municipales y haciendo un ejercicio de responsabilidad política, que todos estos grupos municipales que han estado, al contrario de este nuevo grupo político municipal, se estuvieron y participaron en la preparación y el control de ejecución durante todo el ejercicio completo del presupuesto en el año 2015, creemos que debemos abstenernos para facilitar el proceso y para no interferir en modo alguno en el buen discurrir de los procesos legales de aprobación de la liquidación. Pero si estás haciendo cuentas. Sí. Pero entonces, ¿cómo te vas a abstener? No, me abstengo perfectamente. Que consideramos que técnicamente se hacen buenas posiciones, sin necesidad de que el pleno no haya que votar nada, queremos dejar la postura clara. Realmente, si hubiéramos estado desde el inicio, igual otra situación habría sido posible. Otra situación. Más de la mitad del tiempo no hemos tenido la ocasión, lógicamente. Que hay una nueva corporación, son unas fechas a partir de las cuales se puede participar y hasta las cuales pues, no se ha tenido la ocasión. De todas formas, todas las correcciones en las que sí hemos participado pues han correcciones presupuestarias, quiero decir, desde las elecciones municipales pues han ido demostrando la necesidad de correcciones, algunas más o menos objetivas y claras y otras pues, que correspondían o respondían a una serie de errores acumulados que, como se dice, pues depende incluso de presupuestos anteriores. En ese sentido, abstenernos de continuar valorando la actuación del gobierno municipal. Veías que. Laugarren puntua. Se propone la aprobación de la cuenta de recaudación ejecutiva correspondiente al ejercicio 2015. Esto sí que hay que aprobarlo, ¿eh? Este informe ya se presentó en la Comisión de Hacienda el 18 de abril. Se dio cuenta de la aprobación de las cuentas de recaudación ejecutiva correspondientes al año 2015. Comentar que asistieron el tesorero municipal, así como representante de GESMUFA. Bueno, los datos son los siguientes. Pendiente de cobro el año 2014, 4.305.471,72 euros. Cargos del 2015, 1.206.285,64 euros. Total de cargos de ambos años, 5.511.757,36 euros. Total data, es decir, las bajas y los fallidos juntos, 1.260.120,64 euros. Pendiente de cobro, 4.251.636,72 euros. Es importante apuntar que la cifra de, como señalaba, de 1.260.000
hay que añadir por una parte los recargos que se cobran, que son 112.801 euros, así como los intereses también cobrados, que son 85.349, y que dan un total recaudado de 1.458.271,55 euros. Importes que os comento porque aumenta la recaudación, pero no aparecen en el informe, porque las cuentas de recaudación lo único que se ven reflejados son los datos que corresponden únicamente a impuestos. Gracias. El casco de H. Intervenciones. Marga. Nosotros, una, en el tema de la recaudación, desde Ganemos Erandi proponemos que los impuestos se graven según los recursos de cada persona. Se tengan en cuenta sus rentas, sus ingresos y se cobra en relación a las mismas, un poquito pues, para eliminar la desigualdad. Es que es. Como hablamos exactamente de recaudación ejecutiva, ya en diversas ocasiones y foros hemos mostrado nuestro malestar ante la fórmula utilizada para realizar dicha función pública, que es propia e intrínseca a la administración local de recaudación ejecutiva, al considerar que se trata de algo tan delicado por razones obvias de toda índole, que solo bajo la guarda de la institución pública y la tutela de su funcionariado entendemos que deba tener lugar. Las razones que hayan llevado a la decisión de las distintas corporaciones a delegar esta función de la tesorería municipal en una empresa externa, en lugar de defender la gestión pública de lo público y haber podido contribuir a asegurar un empleo técnico de calidad y con garantías que redundara en beneficio de toda la comunidad. Dichas razones, decíamos, las desconocemos, pero desde las perspectivas y posición política apuntada, optamos por aprovechar esta oportunidad de definir nuestro voto realizando una abstención que queremos que sea entendida, por un lado, no como obstrucción al discurrir de los procesos actuales de la administración, pero sí como un toque de atención que nos vaya posicionando hacia una modificación de nuestro sistema de recaudación ejecutiva en favor del empleo público de calidad y el control más directo de los tributos e impuestos no liquidados por las diversas razones que se den, pero para cuyo cobro tenemos los datos necesarios, la coercitividad que es propia de la administración local y los recursos legales, suponiendo al mismo tiempo la oportunidad de reconducir los lógicos gastos que actualmente se convierten en beneficios de una empresa privada en un incremento de la plantilla local que sin duda podrá realizar cuando menos con igualdad, con igual calidad, los servicios requeridos que desgraciadamente siempre van a tener que ser realizados por alguien y asumidos por las arcas municipales. Creemos de una necesidad inexcusable de empleo de calidad y público. Creemos de crear, creemos y hagamos que funcione. Mi Esther. Rafa. Ana. Bueno, bai, zentzu horretakiloko gara, beste erabatean ezin da izan. Daramago, hogetapiko urte gauza bera esaten. Eta berriro ere errepikatu behar dugu. Ez daka, inondik inora, ez daka inolako logikarik egiten ari zaretena zerbitzu honekin, privatizazioarekin, zain dugu. Datu batzuk eman dituzue, eta normalean beti dago datu bat, inoiz ez duzula esaten bentsa publikoki, eta da zela kostatzen zaigun zerbitzu hori. Eta dira berrogeita mila euro. Bi lanpostu eta erdi. Siendo generosos, bi lanpostu eta erdi. Eta beste guztia, bi lanpostu eta erdi, eta hori dira irabaziak, entrepresarentzako irabaziak. Orduan, ze logika dauka honek. Benetan sartuta daukazue, ez dakit ideologia liberala edo kapitalista, esateko zerbitzu guztiak privatizatuta egon behar direla. Ez duzu ikusten, dirutza gastatzen dugula, horretan, eta askoz merkeago, bai. Osa, ez da bakarrik publifikazioa zerbitzu publikoaren alde egotearen, bai. Ulertzen dugu beste batzuk ez egotea, kudeaketa egin, ez den ez zaudetela zerbitzu publikoen alde, baina dino kudeaketa zentzu horretan hartuta. Eta ulertzen dugu beste kudeaketa bultzatzea, hori ulertzen dugu. Baina ikusten duzuenean,
olako dirutxa gastatzen dugula, eta askoz merkeago aterako zela hori udalerena izan da, zergatik ez duzu egiten. Zer da hor ba? Kasualitate izango da bebai pertsona berdinak izatea horren 20 urte? Eramaten dutena zerretxurik? Kesualik dino, galdetzen dut. Eta esan behar dugu ez da oso bat. Nik momentu honetan esaten ari naizela, ez da Bildu bakarrik esaten duena. Pasaten legislatura, beste alderdiek, bebai esaten zuten hemen, pleno honetan, momentu honetan, oraindik ez dut entzun eta ez dakit entzun dugun, gauza bera esaten. Oposizioan egondan bai, espero dugu bebai gobernuan esan da. Eta espero dugu bebai, pasaten legislaturak egiten zituen kontuak, eta 1.000 eurotan usten zuten, hemen pleno honetan anteatetan dago. Zergatik ez dugu bultzatzen. Gehiengo bat aldin bagaude, publifikazioaren alde zerbitzu honetan, zergatik ez dugu egiten, galdetzen dugu. Ez dugu lartzen. Eta bestetik, zaritan, legislatura zedenetik, eskatzen ari gara, morosoen zerrenda. Berakor nagusien zerrenda. Ez kotxe, munta bat daukanena, ez, nagusiena. Behin eta berriro esaten dugu ez. Datuen babesa, ez dakiz eglekin, eta ez dakiz zer dagoela, eta ez dakiz zer. Eta horrela ezin da fiskalizatu, horrela ezin da kontrolatu, esan. Azken baten zenbakiak besteik ez ditugu, baina ez dagoagu atzetik zer dagoen. Eta bakarrik enteratzen gara, adibidez, dekretuaren zerrendak irakurrita, honetan, bazelan adibidez, galditu dela hauek, Matrinor, batean ikusten dugula, 50.000 euro baino gehiago, que se le da como fallido. Bueno, ez genekien bez, zorrezukan, horrela zin gara fusionatu. Ez gero dakigu eta bai, ja, rekonozitzen duzuenean, horre, ez gola ordaindu behar, dekretuetan agertzen dela, hori da era. Eta, segurezko, datuen hori babesaren legea eta hori, ez da bakarrik eran horren kasuan pasako, hori badakigu, zango da eran bestean eta beste guztietan. Baina egin behar duguna izango da, lege horiek aldatzea. Eta bermatzea, botere publikoa, nagusien zerrendak eta zentzu dauden jakitea atzetik. Eta hori bermatu behar dugu. Eta ez da izango gure lana bakarriko egualatzen eta guztietan izango dela, eta legeak aldatu behar dira. Gero, azken baten, arritzen gara, Panamako hori paperak ateratzen direla, eta gizera ateratzen direla. Prozedura, berdina da. Zatena sekretua, sekretu menpe dago, datu guztiak. Eta datu guztiak horrela, egon da, gero, aurkitzen gara, edo zorrekin. Erandeon ez da momentuz Panama, bakarrik egauritu dugu, Matein horrena. Ez da ez. Baina, ez dakit, eta alkatea, zarritako zarenez, eudelera, eta hori, egual toki hona, esango zela, udaletxe guztien tartea, egiteko edo bultzatzeko bentzat, lege aldaketa hori, fiskalizazioa posible egiteko. Botere publikoak kapitalaren fiskalizazioa egiteko. Pues con alusiones. No hemos dejado de pensar y defender lo mismo. Es evidente que no creemos que los servicios públicos se presten de manera mejor, en todo caso, por la parte privada, sino al contrario. Hemos defendido y hemos construido los grandes pilares públicos del estado del bienestar, la educación, la sanidad, las pensiones, y creemos que deben y tienen que seguir siendo públicos. Creemos también firmemente que las potestades públicas han de ser realizadas siempre y en todo caso por personal funcionario. Y en el tema que nos ocupa, hemos dicho ya en innumerables ocasiones que dentro del plan de legislatura, tanto el Partido Socialista como el Partido Nacionalista Vasco, nos comprometimos a realizar un estudio organizativo de todo el ayuntamiento y ver qué necesidades teníamos y qué necesidades podíamos cubrir y de qué manera. Nosotros esperamos que ese plan organizativo establezca una serie de medidas nuevas, pero yo no haría nada con carácter previo a un estudio y a un estudio organizativo serio y profundo. Y en eso estamos trabajando. Gracias.
yo solo recordar una cosa, la tutela y la responsabilidad de la gestión, aunque el trabajo de campo lo haga una empresa externa, la tutela y la responsabilidad final es del señor funcionario que lleva ese departamento, que es el tesorero de este ayuntamiento. Que quede claro que la responsabilidad y las firmas finales de todo el crédito de todo es del responsable funcionarial, que en este caso es el tesorero del departamento de tesorería de este ayuntamiento. Para aclararlo, no se piense aquí la gente que la empresa hace y deshace, no. Como si en el departamento de secretaría pues se contrata un abogado, pero toda la responsabilidad está bajo la tutela y responsabilidad de los servicios jurídicos de este ayuntamiento. Pues vamos a pasar a aprobar las cuentas de recaudación. Vallescoa, Esescoa, Astensiori, Posgaren puntua, se propone la modificación de la ordenanza fiscal número 21 reguladora de las tasas de la Escuela de Música. Bueno, vamos a ver, como sabéis, no hay una modificación, hay un cambio en las tarifas. Entonces, bueno, pues desde el Departamento de Hacienda lo que hemos hecho es un cambio, bueno, no desde el Departamento de Hacienda, no, desde Educación, unas modificaciones en las descripciones, no en las tarifas, que es lo que traemos hoy. Y estas modificaciones en las descripciones son las siguientes. Nivel 1, niños y niñas de 4 años, se introduce la siguiente aclaración. Una clase semanal de 45 minutos. Niños y niñas de 6 años, se introduce la siguiente aclaración. 2 clases semanales de 45 minutos cada una y 3 sesiones de primer instrumento. Nivel 2, alumnos y alumnas de 7 años en adelante, se introduce la siguiente aclaración. Agrupaciones, una clase semanal. Hechas estas aclaraciones, esto se llevó a la Comisión de Educación, donde se dictaminó, y luego en Comisión de Hacienda se ratificó, porque es simplemente un cambio de la ordenanza para meter los datos. ¿Intervenciones? Pues pasamos a aprobar la modificación de la ordenanza. Vallescoa. Pues por unanimidad se aprueba. Posgaren puntua, se propone la aprobación del convenio de colaboración entre la Asociación Vasca de Desarrollo Garapen y el Ayuntamiento de Grando para el desarrollo del programa operativo de empleo juvenil del FSE 2014-2020 Merkatu Merkatuan. Txertatu merkatuan, proiektuak profil zehatz bateko gazteen beharrei erantzuna eman nahi dugu. 16 eta 30 bitarteko gazteak lanik egiten ez dutenak eta heziketa eta prestakuntza sistematik kanpo daudenak. Gizarteratze eta laneratze prozesuan laguntza ematen die egitasmo honek. Normalizatutako prestakuntza prozesuetan edota lan zirkuitoetan sartzeko beharrezkoak dituzten baliabide eta gaitasunak ikasteko tresnen bidez. Harremangune iraunkor eta positiboak sortzea da proiektuaren muina. Profil horretako pertsonek ez dutena hain zuzen ere. Horren bestez, euren garapen pertsonala bultzatzea lortzen da. Inguruarekin duen harremana modu egoki baten sustatuz, azken finean gizartean eta lan munduan sartzeko laguntza prozesuan laguntza emanez. Txertatu merkatuan proiektuaren bidez, gaitasun pertsonalak indartu nahi dira ikuspuntu sozialago batetik. Hau lortuta, hurrengo urratsa lan munduarekin harremanean murgiltzea izango da. Ekintza desberdinen bidez eta euren enplegagarritasun eta gaitasunen araberako parte hartzearekin. Garapen eta beste meretzi agentziakin batera, herriko gazteen enpleguari bultzada eman nahi diegu proiektu honen bidez. Programa martxan jartzearen konpromesua 2016 eta 2018 artean hartu dugu, eta urtero bi deialdi zabalduko dira, 12 eta 15 pertsona deialdi bakoitzean parte hartuz. Erandeko udalari 89.091 euroko aurrekontua dagokio, eta horietatik
Europako gizarte funtsak ia 92% finantzatzen du. Bukatzeko, pasadan apirilak 19an enplegu batzordean bozkatzerakoan alderdi guztiek aldeko botoa erakutsi genuen. ¿Alguna intervención? Rafa. En la estrategia Europa 2020, la Unión Europea identificó objetivos en 5 áreas y a partir de entonces se adquirió un compromiso de aumentar hasta un 3% del PIB en investigación y desarrollo, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar un 20% el uso de energías renovables o reducir el abandono escolar a tasas inferiores al 10%. También se fija como objetivo en lo económico lograr una tasa de empleo del 75% en la población de 20 a 64 años y reducir la situación de riesgo de pobreza, de exclusión social, en 20 millones de personas, en una población estimada de 507. Precisamente en estos objetivos últimos es donde se enmarca, a nuestro entender, los convenios como los que se realizan con la Agencia Vasca Garapen, con Asilán o el presente Txertatu Merkatuan, previsto para el 2014-20. Estas propuestas de la Unión Europea son relativamente ambiciosas, pero nos recuerdan a los incumplidos objetivos del milenio. La Unión Europea plantea estas declaraciones de intenciones muy respetables y pretende llegar a esas metas, en parte, a través de estos planes del Fondo Social Europeo. Planes y convenios que se aplican en la Comunidad Autónoma Vasca y que, por lo tanto, debemos atender con máxima atención, prioridad, para gestionar de la manera más eficiente a nuestro nivel que sea municipal. El problema en profundidad que vemos desde Podemos también en las Juntas Generales de Vizcaya es que estos planes del Fondo Social Europeo no atienden a las causas estructurales de las desigualdades. Y ya se dijo algo en este sentido en la aprobación del Plan Asilán. Nos encontramos ante convenios muy bien financiados, excelentemente financiados. Bueno, somos también europeos, quiero decir que el porcentaje que se invierte somos corresponsables en igual medida, del 5% y del 95%. Indudablemente, esto tendrá un efecto positivo para los y las vecinas que llegan o que lleguen a participar en ellos. A pesar de no ser universales, ni ser la panacea, reconocemos que son convenios positivos. Sin embargo, nosotros consideramos que no están diseñados para su ejecución desde una perspectiva integral. No se aplican poniendo el acento en las causas de los desequilibrios sociales. Sí que ayudan individualmente, las capacidades, se desarrollan las capacidades personales, especialmente en Txertatu Merkatuan. Es un proyecto bonito que va a tener una afección positiva, muy positiva en la gente que participe en ellos. Pero repetimos que no estamos cuestionando el papel que desempeña Garapen ni las 19 agencias de desarrollo que participan en el convenio. Cuestionamos que estos planes se quedan cortos si lo que se pretende con ellos desde el ayuntamiento es atajar e intervenir sobre las causas del desempleo y la exclusión social desde el propio municipio, es decir, no únicamente a través de la aplicación directa de las ayudas europeas. Nosotros no estamos en las instituciones para gestionar cómodamente la miseria, ni para socializar las pérdidas de un modelo neoliberal que genera pobreza en nuestra sociedad a marchas forzadas. Los fondos europeos, sin un trabajo por parte de las instituciones públicas en clave socioestructural, no revierten por ellos mismos los efectos de la crisis económica y social. Recordamos que la crisis estalló en el Estado español y en las economías de la periferia europea a partir del 2007. Pensando en la actualidad, el papel que desempeña el diseño de modelo económico liderado por Bruselas, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, a nivel municipal nos encontramos, por ejemplo, con la amenaza que supone el TTIP para la soberanía, por ejemplo, de los ayuntamientos en la aplicación de políticas sociales. No es el momento de entrar a debatir ahora sobre el TTIP, pero si queremos manifestar que nos encontramos ante un tratado de libre comercio Europa-Estados Unidos que no solamente pone en riesgo el estado de bienestar, sino que pone en riesgo también las competencias económicas en el plano municipal y autonómico, tal como están señalando los expertos en las últimas semanas,
Por tanto, la tendencia que señala Europa es hacia la profundización en un modelo socialmente injusto. Estas ayudas significan, a nuestro entender, el maquillaje de estos efectos de las políticas neoliberales. Dicho esto, nosotras estamos aquí para repensar el modelo productivo, también en el plano municipal, no solamente en Euskadi o a nivel estatal. Un modelo económico y productivo que permita, desde la intervención pública, la generación de demanda agregada interna para no depender únicamente de las ayudas europeas. Es decir, comenzar por la soberanía local para incentivar la economía. Intervenir en la economía local para diversificar, estimular, apoyar el emprendimiento, defender los derechos sociales y no mirar para otro lado usando el paraguas de las ayudas europeas. En Erandio, atendiendo al diseño económico municipal, vemos a estas alturas que lo primero que necesitamos es tener un modelo centrado en las necesidades locales, porque humildemente pensamos que no se están haciendo bien las cosas. Pensamos que hace falta un diseño estratégico y con liderazgo por parte de las instituciones públicas que permita abordar de forma estructural, repetimos, las cuestiones económicas y sociales en el municipio. Entendemos que falta una planificación y un modelo integral para dar forma y llevar a la práctica con estas ayudas europeas, diseñando su ejecución desde el ayuntamiento como agencia colaboradora que somos en los convenios y contando con la participación siempre de los agentes sociales, de forma especial los agentes sociales, evidentemente de Arginsa y otras entidades sociales. Pero para nosotros es fundamental no olvidar el trabajo comunitario, la intervención sostenida, directa, con los colectivos vulnerables y aquel diseño estratégico que nos permita una alternativa a esta falta de modelo a medio y largo plazo. Así, pensamos que el ayuntamiento, por supuesto, que debe estar al servicio de contrarrestar las necesidades de los sectores sociales en riesgo de exclusión social, pero no actuando exclusivamente como sistema paliativo, que acepte simple y resignadamente que nada se puede hacer, sino y sobre todo como catalizador del cambio radical de las estructuras económicas de nuestro pueblo, que parece haberse enquistado en la inmovilidad, teniendo tan potente parte en la historia y el desarrollo económico de Vizcaya. Se deben integrar las potencialidades de los convenios con la Unión Europea en un marco de intervención más amplio, más ambicioso, más estructural, más racional y más planificado. Erandio sigue siendo víctima de la reconversión industrial de los años 80, pero nosotras no nos resignamos y pensamos que se puede revertir esta dinámica perversa que impide el despegue económico y social de nuestra economía. Pensamos que debemos liderar desde las instituciones públicas un impulso hacia la regeneración y el crecimiento económico sostenido y sostenible. Es evidente que falta impulsar en el plano municipal la diversificación productiva, la estimulación del crecimiento económico y falta, en definitiva, planificación económica eficaz que combine las esferas pública y privada. Pública y privada. Para ello, consideramos que deberíamos empezar por diseñar desde el Ayuntamiento una planificación económica local que permita, de la mano de los agentes sociales, impulsar la economía de Erandio sin empezar la casa por el tejado ni confiar en que las ayudas europeas vayan a revertir, más que paliar, revertir y a solas la situación de crisis económica y social de cientos de familias en nuestro municipio. Para Erandio proponemos que se diseñe una estrategia integral que pueda alcanzar la categoría de un plan municipal marco para la regeneración del tejido productivo. Es decir, instamos a la planificación económica local que permita la regeneración productiva, diseñando intervenciones efectivas desde el ayuntamiento para atacar el desempleo y la exclusión social, atendiendo las causas del paro de larga duración, abordando el problema endémico de la pérdida de empresas medianas, fijándose como objetivo acabar de raíz con la precariedad laboral juvenil, evitando dar cobertura a las prácticas no remuneradas en empresas, por ejemplo,
o poner freno al cierre de los pequeños negocios. Y de paso contribuir a lo que decíamos al inicio, que Europa tenía ya previsto, ya hasta un 75% de empleo en una margen, una horquilla de edades que comentábamos anteriormente. El esperado liderazgo y la concreción de un modelo a medio y largo plazo por parte del Ayuntamiento están tardando en llegar a nuestro municipio. La intervención en materia económica por parte del equipo de gobierno debería centrarse, a nuestro entender, en la defensa de los servicios públicos, en la regeneración del tejido productivo, en incentivar la innovación empresarial, en apoyar al pequeño comercio o al fomento de cooperativas. Una intervención que lidere una planificación económica integradora con una estrategia de intervención racional y sensible con los sectores más vulnerables, que permita, en última instancia, generar dinámicas socioeconómicas cuyo objetivo sea solucionar los desequilibrios sociales, al menos a medio plazo. Claro que queremos que los jóvenes en riesgo de exclusión social tengan oportunidades, pero no vale solo con integrar en el mercado laboral durante un tiempo determinado y limitado, a través de los fondos europeos, a eso que ustedes llaman comunidades marginadas. Las comunidades marginadas cada vez son más amplias y parece que ustedes igual no se dan cuenta, porque quizás estén algo lejos de representar a esas comunidades que para nosotros son vecinos y vecinas con plenos derechos. No nos oponemos a estos convenios que permiten percibir ayudas, y de buena cantidad. Pero es evidente que se quedan cortos en formas y fondo. Para ir concluyendo, este tipo de ayudas europeas no pueden paliar, como acabamos de señalar, mejor que paliar, acabar con las consecuencias o luchar contra las consecuencias de la crisis en sectores vulnerables de nuestros vecinos y vecinas sin una planificación más seria. Nosotros no nos engañamos ni hacemos trampas al solitario. Somos conscientes de que son parches. Parches bien financiados por la Unión Europea, pero parches. ¿De verdad piensan que vamos a reducir drásticamente el desempleo juvenil y la precariedad con estos planes en un municipio como Erandio? ¿O de verdad creen que van a bajar los índices de exclusión social a medio plazo únicamente aplicando este tipo de planes europeos? En Erandio, las ayudas de emergencia social han subido en la medida que ha subido el paro de larga duración, la desigualdad y la precariedad. Hemos visto colas de vecinos en enero pasando frío en la calle para solicitar estas ayudas. Sabemos por informes de Cáritas, otras organizaciones, que existen unas cuantas familias usuarias del banco de alimentos. No hagamos partidismo con este tipo de cuestiones, como el aumento en el gasto de ayudas sociales. Da igual quién se apunte el tanto del supuesto aumento de esas ayudas, porque el problema de fondo es que las demandas de ayudas se incrementan, en parte porque no están haciendo o no se está haciendo bien el trabajo. No están cumpliendo con las expectativas de la ciudadanía si la estrategia para paliar los efectos de la crisis desde este equipo de gobierno se basan en aumentar ayudas de emergencia social y percibir ayudas del Fondo Social Europeo. Se puede hacer mucho más, falta voluntad política y falta pisar más la calle. Mi esker. Bueno, lehenik eta behin esan, eskerrak sartu zaretela udaletxera, zer dela zuen lana gabe, zer egin, ez? Pasadan plenoan gauza bera komentatu zen du. Lehenengo panacea hitza erabili zen duen. Ni komentatu nizuen, zeuen proposamenak entzuteko irrikitan dagoela. Batzordetan daukazuen parte hartzea aldatu zenuen. Oraingoan, Marga eta Rafa etorri zarete nire batzordera. Oraindik ere, naiz eta aldatu proposamen bat ere.
Gero beste gauza bat. Zu, Podemosen hitza hartu duzula uste dut? Ez, berak Podemos esan du. Ni ez dakit orduan, orain, zeuen egoera honetan, Podemos zuzaren, Podemos ari diren, ganemos norden eta komentatuko diguzuen. Beste gauza bat. Gu, direla urte batzuk, partida bat daukagu, ayudas de inicio de actividad deitzen dana, eta urtero gastatzen dana. Badaukagu ere, autoenplegu zerbitzu bat. Batzorde honetan ere, zu parte hartu zenuenean, mes de emprendizaje planifikatzen gaudela, komentatu nuen. Baita, enpresen behar izanak zeintu diren jakiteko, 30.000 euro sartu gendun ere 2016ko aurrekontu hauetan. Eta nire aldetik, besterik gabe, baita esan, nik uste, speech luze honekin gauza asko nahastu dituzu, baina hori zure gauza da. Eskerrik asko ginen. ¿Alguna intervención más? Igual azaltzeko? Vamos, ¿cierto? Es muy sencillo, hemos dicho la palabra Podemos porque Podemos está en la Junta General de Vizcaya, no sé cuál es la explicación que necesitáis, básicamente ha sido que la ideología en la que funcionamos, que es muy evidente para todo el pueblo, en las Juntas Generales será lo que ponía, eso es lo que se ha comentado exactamente en este speech tan largo. Eskerrik asko. Pasamos a la aprobación del convenio entre Garapen y la Intendencia de Erandio. Baiezkoa. Ezezkoa. Abstenciones. Bueno, pues por unanimidad se aprueba el convenio. Zazpi puntu A. Se propone la aprobación de los estudios de los procesos administrativos particulares y de prescripciones técnicas del contrato de servicios consistente en el desarrollo y prestación de actividades deportivas y servicios complementarios en las dependencias municipales del Ayuntamiento de la Iglesia de Erandio. Josian. Hoy traemos a este pleno el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas para la relación con el procedimiento abierto de adjudicación a la oferta más ventajosa. Varios criterios de adjudicación del servicio consistente en el desarrollo y prestación de actividades deportivas y servicios complementarios en las dependencias deportivas municipales del término que será. Es justo que en primer lugar pida perdón porque por mi desconocimiento, que no me libra de mi culpa y responsabilidad, que la posibilidad de dejarlo encima de la mesa supondría un mes más de retraso en cuanto a la adjudicación de la gestión de los deportivos. Quiero recordaros que llevamos ya 2 años prolongados o más. También es verdad que en la última comisión del área comenté las innumerables reuniones que hemos tenido y el por qué se ha llegado hasta este último minuto. Destaqué la mejora de los aspectos técnicos, aspectos que garanticen unos estándares de calidad y de contratista, que posibiliten reducir riesgos a la hora de prestar el servicio público. Pretendemos que la empresa adjudicada tenga conocimiento pleno de dónde se mete, es decir, que no pueda valer cualquier empresa, que aporte sus conocimientos para una mejor prestación de los servicios a las usuarias y usuarios. Al margen de los errores ortográficos, de fácil solución, de que se puede interpretar el que está escrito en lenguaje sexista, si es así, no ha sido nuestra intención y se corregirá, es mucho más interesante ir al contenido del pliego y sus criterios para valorar las ofertas. Hemos protegido las condiciones laborales del personal subrogado. Y en cuanto a los criterios, para que pueda tener solvencia suficiente, deberá presentarse certificado de buena ejecución en el que conste que el oferente ha ejecutado o está ejecutando durante los últimos 5 años un único o 2 contratos durante el mencionado periodo. Contratos con el objeto de que esta licitación cuyo importe o importes acumulados sean iguales o superiores a 2.600.000 euros. Son 2.100.000 más que la propuesta anterior y exigimos que hayan prestado o presten sus servicios en otras dependencias deportivas.
Se ha reforzado la propuesta técnica del personal que cubra el servicio, perfiles profesionales, en los planes de formación, euskera, diversidad funcional, nuevas tendencias. En cuanto a la concreción y desarrollo de la oferta de actividades, programación, objetivos y metodologías para la realización de las actividades deportivas para el conjunto de la población, indicándose las nuevas actividades y servicios ofrecidos, programas de promoción del deporte en el municipio, plan para fomentar el uso de las instalaciones deportivas, plan de fidelización para las usuarias y usuarios del servicio, acciones relacionadas con el compromiso social, actividades anuales y durante toda la vigencia del contrato con determinación del número de horas orientadas al colectivo de personal con discapacidad, actividades anuales y durante toda la vigencia del contrato con determinación del número de horas orientadas a colectivos desfavorecidos del año, parados de la relación, perceptores de la renta de ingresos mínimos, personas inmigrantes, etc. Nos hemos propuesto un plan de calidad y sistemas de evaluación y control muy exigente. Plan de calidad de servicio, sistemas utilizados, presentación de los mismos, forma de implementarlos, periodicidad, persona responsable, número de visitas, formas de trasladar los resultados, informes y medios para su gestión y seguimiento por parte del Ayuntamiento, proyecto de eficiencia energética que incida en los consumos de electricidad, agua y combustible. Y en cuanto a mejoras que no supongan ningún coste añadido para el Ayuntamiento, se ha modificado la cuantía y la forma de cultivar. La compra y cesión de material deportivo antes simplemente eran 1.600 euros y todo el mundo puntuaba igual. Ahora no puede ser inferior a 2.000 y se otorgará mayor puntuación a la empresa que ofrezca la cuantía más elevada y asignándose al resto la puntuación de forma inversamente proporcional. Patrocinio de actividades, eventos y o propuestas varias relacionadas con el objeto del contrato. Se otorgará la mayor puntuación a la empresa que ofrezca la cuantía más elevada y asignándose el resto de la puntuación de forma inversamente proporcional. Probablemente se pueda generar otro tipo de debates en el que no voy a entrar, porque uno ya ha pedido disculpas y si es o no la mejor forma de gestionar unas instalaciones deportivas municipales. Esto es lo que hay ahora. Y tenemos que conseguir que lo verdaderamente interesante es que sea un pliego más acorde con los tiempos, con los intereses de las vecinas y vecinos del ámbito. Y que os invito a que la empresa ganadora se haga un seguimiento del cumplimiento de su contrato. Y finalizo diciéndoos que detrás de este pliego hay mucho trabajo de personal municipal en el campo. Gracias, José. ¿Alguna intervención? Marga. Vale. Desde Ganemos Erandio estamos por la gestión pública de los polideportivos, campo de fútbol, demás actividades deportivas del municipio. Creemos que se debe de crear una comisión de gestión pública, en vez de volver a externalizar otra vez las gestiones del ayuntamiento. Tenemos funcionarios excelentes que podrían llevar a cabo esta labor sin tener que hacer contratos externos, que van en contra de la economía del municipio. Es que hay caso. Gracias, Marga. ¿Alguna intervención, Ana? Ez gara asko usatuko, gure nahi izan da, eta da, bai zerbitzunetaz eta bai beste zerbitzutaz dauna egitea, aztertzea, era global batean, integral batean. Aukerarik ez dugu duki, ez dugu txolako emon. Aspaldi honetan, eta ez dugu itxegingo bakarrik erotegitaz, zerbitzutar, orokorrean, bai entzun duguna ez dakizen bagauza berrire daude, baina plegoak irakurrita berritan, bazine, udaldiaren kontua, ordu sozialen kontua, balandatu initazio zer, datu, egokitu, baina, guzti hori, utxugura bera bazegoen. Esan eguna horrekin, normalean egiten duguna espaldenetan da mantentzea, dagoena. Eta guk pentsatzen dugu, eta horregatik planteatzen genuen, pentsatzen dugulako, era integral bat egin behar dela, pentsatzen dugulako, kiroldegiek joku gehiago emanen dutela herrian. Hori pentsatzen dugu. Edo bintzat aleginak egin behar direla horretarako. Eta igual aleginak egin dituzue, baina ez dugu zuen eskuntatu, paraz dakigu. Baina gauza bat argi daukagu. Zerbait gehiago egiteko, eta benetan hori bada borondatea, indartzea, kiroldegia, horretarako berbait pentsatu behar dugu, zelako tresnekin egingo dugu. Badakigu udal editura zein den, handagoena, hori ez bada indartzen. Oso zaila izango da dinamizatzea beste batean. Zer daukagun orain, kiroldegitan? Udalaren pertsona, udalak duen pertsona, hiru kontsarge,
mantendemendurako ofizial bat, eta gero dago beste pertsona bat, 3 toki ezberdinak betetzen dituena, beste pertsona batek. Administraria dena, tekniko moduan dagoela zerbitzuen komisioan, baina eraberrian egiten duela sozialariaren funtzioak, betetzen dituena. Zelan espero dugu olako egitura batekin, gauzak beste erabatean egitea. Zaila ikusten dugu. Eta pentsatzen dugu benetan indartu behar dela udal egitura. Kiroldegietan ere, hori indartu egin behar dela. Eta bentsago eratzen du den artetik, guzti honetaz hitz egitea, pentsatzen dugula importantea dela. Baina importantea dela, aldarde guztien artean, berbaritea. Eta horretarako, eta horregatik, nahiz eta legea, ez esan, horregatik esaten genuen, hau batzordean, aztertu eta komentatu behar dela. Baina agian ez da izango bez kirol batzordean, agian sortu behar dira olako gauzetarako eta olako zerbitzuetarako olako batzorde departamentu arteko batzorde bat. Eta ez hartuta bai kirola, bai hezkuntza, bai gizartekintza, bai beste gauza batzuk eta bere globaltasun batean eta funtzio publikoan egina. Ez que zer gertatzen da, nahi dugunean berba egin, ez dakizaren zerbitzutaz, depende non zauden, esaten dezute, hemen ez, hori beste toki batea, honetan ez, hori beste toki batea. Zergatik ez duzu egiten, edo sortzen, toki bat, bere integraltasun osoan eta globaltasun osoan ez egiteko. Hori da, guk planteatzen dut genuena eta jarretzen dugula planteatzen. Argi da, pentsa gurekin ez duzuela egin nahi. Igual egin duzu zuen tartean, gobernu batzorde taldekoek. Argi dagoena eta oso argi, gainera utzien diguzue, kontratazio mailan oposizioarekin ez duzuela nahi hori egin. Bale, guk gauza bera esango dugu, gurekin ez baduguzue ezer jakin nahi, bintzat honetaz, guk lego hauetaz ez dugu ezer jakin nahi ez. Eta ez eskubutua emango dugu. Eta ez eskubutua emango dugu, baina gainera talante hobeagoarekin izango dugu, ez ez eta listo. Eskerrik asko. Pues vamos a empezar a votar. Votos afirmativos a la propuesta. En contra. Abstenciones. Sortxigarren puntua, se propone la aprobación de los pliegos de las cláusulas económico-administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como el expediente de contratación del contrato de servicios consistentes en el control de funcionamiento, conservación y habitación de las instalaciones de alumbrado público y de las instalaciones reguladoras del tráfico del municipio de Ana. El objeto del contrato, cuyos pliegos pretendemos aprobar hoy, dispone la prestación del servicio de control, funcionamiento, mantenimiento, conservación y adecuación de las instalaciones de alumbrado público y reguladores del tráfico en nuestro municipio, con un periodo mínimo de 4 años, con un máximo de 6, incluidas unas posibles oportunidades. El procedimiento por el que se opta por el ayuntamiento es la contratación mediante el denominado procedimiento abierto, con un importe total de 1.802.999,95 € IVA incluido. En cuanto al pago anual, que deberá soportarse por parte de las arcas municipales, debe decirse que el presupuesto base de licitación, otra cosa es por lo que finalmente se adjudique, se encuentra marcado por 2 cuantías. La primera, una cuantía fija que incluye personal, maquinaria, herramienta y medios auxiliares, como canon anual, que asciende a un total de 96.800 €. Y otra cuantía de precios unitarios con un importe total de 203.700 € que abarcarán sobre todo trabajos extraordinarios y tareas gruesas. Ambas cuantías incluyen el IVA correspondiente. En lo relativo a los criterios de adjudicación del contrato, señalar que son 3 grandes bloques los que llevarán a que la mesa de contratación se pronuncie sobre las ofertas planteadas y presentadas. En primer lugar, un bloque de criterios no cuantificables por fórmula y con un total de 34 puntos sobre 100 que se desglosan del siguiente modo y manera. Propuesta general descriptiva de la prestación de servicio hasta 8 puntos, iniciativas concretas que enriquezcan en cantidad y calidad el propio servicio hasta 2 puntos, personal de dirección, gestión y administrativo vinculado a la prestación del servicio hasta 5 puntos, equipamientos, medios, materiales, talleres y almacenes hasta 3 puntos, capacidad y calidad de las instalaciones hasta 2 puntos, gestión de incidencias hasta 2 puntos, metodología operativa de los servicios hasta 2 puntos,
justificación de rendimientos y dimensionamiento de diferentes servicios, hasta 2 puntos, y luego las medidas de sostenibilidad ambiental, hasta un total de 6 puntos. Ha de señalarse también que estos primeros criterios deberán ser valorados desde un punto de vista técnico para ser posteriormente acogidos o no por parte de la mesa de contratación que se celebre al efecto. En un segundo lugar, un criterio inmediato y objetivo valorable con una fórmula aritmética y con un valor total de hasta 31 puntos sobre 100, que tiene necesaria su explicación al ser mecánica puramente matemática. Y por último, en tercer lugar, un bloque relativo a las mejoras que se pueden introducir en el contrato y con un valor total de 15 puntos. Orientativamente podrían ser las siguientes: mejora de eficiencia energética en equipos de iluminación hasta 6 puntos, mejora de puesta en normas de instalaciones de alumbrado hasta 4 puntos, la mejora de ajustes en relación con distribuidora eléctrica hasta 2,2 puntos, la mejora de rotulación de los equipos de alumbrado público de los centros de mando hasta 1,8 puntos y luego la mejora de la seguridad en instalaciones reguladoras de tráfico hasta un total de 1 punto. En cuanto a las obligaciones destacadas por parte del adjudicatario, que llegados a este punto conviene subrayarse, que son no ser obligatorios por ley, tal y como sabéis, el Ayuntamiento de Gante introduce la obligación a la subrogación de los trabajadores que en la actualidad vienen prestando servicio con la actual empresa. Entrando puramente en lo que es un breve histórico cercano, debe recordarse que este contrato dispuso de un intento infructuoso en cuanto a su adjudicación en el año pasado, al ser motivo de recurso, llegando incluso a paralizar el procedimiento durante bastante tiempo. En la actualidad, y motivado por ese recurso, el servicio se viene prestando mediante paraguas jurídico de un contrato de mínimos que derivó del correspondiente procedimiento administrativo de adjudicación express, tal y como seguro recordáis todas y todos. Entrando, para ir concluyendo en relación al dictamen de los pliegos, debe decirse que los mismos fueron explicados a los corporativos por parte de los servicios técnicos municipales previo a su pronunciamiento en la pasada mesa de contratación que celebramos el día 22, arrojándose el siguiente resultado: la JPNV a favor, Partido Socialista a favor, el voto positivo de los 2 técnicos municipales presentes, así como la independencia del Partido Popular y con las excepciones de Ganemos, Erandio, así como EH Bildu. Subrayar que son unos pliegos eminentemente técnicos. ¿Alguna intervención? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 9 dice: moción presentada por el portavoz de Ganemos, Erandio, relativa a la definición de un plan de acción de energía sostenible, que se denomina PAES, y otra serie de aspectos a fin de elaborar un decreto de sostenibilidad energética a aplicar a los edificios, instalaciones y flotas con misión de liderazgo y ejemplo para los ciudadanos. Rafa. Bueno, antes de nada, hacemos una puntualización sobre el propio punto de la redacción, del propio punto del orden del día, en el que se incluye pues textualmente parte de nuestro originario interés, que era precisamente conseguir una elaboración de un decreto en este sentido. Un decreto de sostenibilidad energética aplicada a los edificios, instalaciones y flotas con visión de liderazgo y ejemplo para los ciudadanos. Bueno, entendemos que la redacción, pues ojalá que esto refleje un futuro, no sé si cercano o lejano, pero ojalá que refleje una intención de que vayamos hacia aquí, y quizás también en la presentación de los pliegos técnicos para polideportivos y actividades también se incluía que se va a ir exigiendo a las empresas una sensibilidad y un tratamiento formal en cuanto al control energético, y esto, bueno, pues realmente nos alegra escucharlo. Bien, de todas formas, que al final, vista el resultado de la Comisión Informativa de Urbanismo, donde se definió una reformulación o refundición del texto, pues no va a poder ser así exactamente como definía el punto de orden del día. Y bueno, en principio, sí queremos comentar por aportar en la sensibilización, que ojalá que a futuro vaya llegando. El último informe del cambio climático ARS del panel intergubernamental de las Naciones Unidas IPCC, publicado en 2014 ya,
plantea que las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcanzarían su punto máximo en el año 2015. Esto ha sido hace un rato. Y también la necesidad de ser reducidas en una tasa anual de alrededor del 6%. El objetivo sería mantener ese aumento de la temperatura media mundial controlada por debajo de los 2 grados centígrados. Un incremento que tanto la ONU como la UE consideran límite para asistir a un cambio climático de consecuencias irreversibles para la Tierra y en consecuencia para la humanidad de la biosfera. Las olas de calor, inundaciones, sequías, tempestades, pérdidas de cosecha, daños materiales y personales, migraciones y desplazamientos masivos, pérdida de vidas humanas, etc., serán cada vez más frecuentes si no frenamos definitivamente este proceso. En la reunión de París, en diciembre de 2015, el convenio de las partes, el COP21, la totalidad de los países reunidos, 195 estados, llegaron al primer acuerdo global contra el cambio climático con los siguientes compromisos y conclusiones. Reducción de emisiones de CO2 para no sobrepasar los 2 grados centígrados en el incremento de la temperatura global del planeta. Fue un acuerdo legalmente vinculante. Se acordó también limitar las emisiones de CO2 lo antes posible. Se acordó como objetivo 0 emisiones netas para el año 2050 y los combustibles fósiles. La Unión Europea propuso ya en 2009 la reducción de sus emisiones entre un 25 y un 40% para el 2020 y entre un 80 y 90 para el 2050, sobre la base de 1990. Contando que la actividad en las ciudades y pueblos es responsable de un 70 a 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, Erandio no puede quedar al margen de los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. El propio Gobierno vasco, en el decreto 2015/4303, el 14 de noviembre del año pasado, en el artículo 10 ya formula los siguientes objetivos para la administración pública de su competencia. En principio, textualmente, en principio el sector público de la comunidad autónoma debe lograr una reducción del consumo de energía de un 12% para el año 2020 y un 25% en el año 2025. Decreto 2015/4303, Gobierno Vasco 2015. Y aquí en Erandio tenemos memoria, tenemos imaginario colectivo, recordamos cosas que suceden cuando hay un crecimiento desaforado de la industrialización que económicamente ayudó, aportó y nos trajo hasta donde estamos. Esto no se puede olvidar, pero nos trajo de estas maneras y de estas formas, las que sabemos. Tenemos la contaminación de terrenos, la contaminación de la propia ría, que afortunadamente va mejorando, pero seguimos con un lastre importante en el medio ambiente, en nuestro entorno más cercano. Por todo ello, creemos que en este pueblo estamos algo más concienciados que en muchos pueblos del entorno, incluso más cercano. Aquí se ha llegado a salir a la calle, y ha habido muchas jornadas de luchas populares por respirar un aire limpio, digno, con la calidad que nos faltó en periodos tan oscuros y tristes de nuestra historia, que algunos recordarán y otros pues no están, los vivieron. Crecimiento económico desaforado e inhumano, o mejor dicho, anti-inhumano, antinatural y antinatural. No podemos hablar de sostenibilidad medioambiental sin lograr un principio de equilibrio entre la contaminación necesariamente producida de manera inevitable por nuestra sociedad industrial y la lucha por la reducción constante de estas emisiones y consumos energéticos por encima de nuestras posibilidades como planeta en este mundo absolutamente globalizado y del que no tenemos modo alguno de salir, ni espacial ni temporalmente. Vivimos aquí y ahora, y nos preocupa aquí y mañana. Pero un mañana que es muy cercano.
ese que estamos viendo no ya en los libros de ciencia ficción de nuestra adolescencia, sino en los telediarios de cada día. Por esto es por lo que deseamos que se cumpla con la aprobación de esta moción presentada por primera vez ya hace algún tiempo y recientemente reformada en consenso con el resto de grupos municipales, ese compromiso con la mejora medioambiental y la racionalidad del consumo energético tan directamente relacionado con lo anterior y que todos los partidos políticos, en mayor o menor medida, asumen como reto propio. El articulado de esta moción que se presenta aquí para su aprobación en pleno se resume en los siguientes puntos. Punto número 1. Adhesión del Ayuntamiento de Erandio al Pacto de Alcaldesas y Alcaldes, lo que implica la obligación de definir un plan de acción de energía sostenible, PAES, así como iniciar el proceso de implantación de acciones concretas en todos los sectores consumidores de energía del municipio, a excepción de la industria. Incluir en el PGOU, punto 2, la lucha y la adaptación al cambio climático como uno de los ejes prioritarios, así como asumir como meta el lograr un pueblo neutro en carbono. Y punto 3 y último, realizar programas de comunicación, formación y educación ciudadana sobre el cambio climático, sus causas, sus consecuencias y las alternativas posibles. ¿Una intervención? Vaya, apunto antes, que te vale esan duan momentu horretan interberezen dira. Batxordean dutuzena txarto esan nabil, esan lehenengo puntuarekin lotuta, konpromisua, udalaren konpromisua datorren urterako lan hau egiteko. Ezkenetan entzuteka gobernu sartuta duauz, konpromiso horrena. Eta eskatzen duguna da, batxordean egizen diktamen horretan, egitzea, hartzea. Sí, efectivamente es así. Seguro que no se me olvida porque me lo vais a recordar hasta que me jubile. Así que en ese sentido, efectivamente es así. Para junio de 2017 lo que marcamos en ¿Y tiene todos bien? Sí. Entonces vamos a ir a pasar el texto refundido que se aprobó en la comisión con ese condicionante. Ok, ¿queda claro? ¿Votos a favor? No hay voto ninguno, las abstenciones tampoco. Por lo cual, por unanimidad se aprueba el texto. Punto número 10. Moción presentada por la portavoz del Grupo Municipal de H. Bildu sobre la contaminación atmosférica que genera la actividad del aeropuerto de Loiu. Y antes, sí me gustaría decir que parece que se ha llegado al acuerdo de quitar 2 puntos de los 4 que se habían llevado. Entonces partimos ya de esa base. Ana. Hirugarren eta laugarren puntuak mailan gainean ustea erabaki dugu. Beste instituzio, beste maila bateko instituzioetan lan egingo gara horretaz edo behintzat hori, espero du. Orduan, proposatzen duguna da lehenengo puntuan Erandion neurgailuak jartzea eskatu arena erakundeari kutsadura akustikoa eta atmosferikoa neurtzeko. Eta bigarren puntuan Loiuko aireportuaren jarduerak sortzen duen kutsadura atmosferikoaren eta kutsadura horrek Txorierriko udalerrietan duen eraginaren gaineko txostena egiteko eskatu nahi dugu arena erakundeari. ¿Alguna intervención al respecto? Pues... Bideontza batzordean, hasierako testua eztabaidatu ondoren, alderdi guztien artean adostutakoak ekarri dira gaurkora. Mozio hau,
Eusko Alderdi Jeltzaleak abenduan aurkeztutakoaren eta hilabete horretako osoko bilkuran aprobatutakoaren jarraipena da. Hasiera baten, AENari ordutegiaren luzaera aurrera ez eramateko adostu genuen. Ingurumenean eta herritarren loaldian duen eragina kontuan harturik. Oraingoan, kutsadura akustikoa eta atmosferikoa kalkulatzeko, neurogailuak jartzeko eta aireportua Txorierriko udalerritan duen eraginaren txostena egiteko eskatzen dugu. Ikerrek komentatu duen moduan. Testu honen onespenarekin, AENa duen erantzukizunetan neurriak eskatzen ditugu. Gaur egunean, Txorierri eta gure udalerria dituen behar izanak bermatzearen bidean joanez. ¿Votos a favor? Pues otra moción más que sale por unanimidad en este pleno. Turno 11, ruegos y preguntas. Rafa. Agradeciendo desde luego el resultado de las mociones que surgen por unanimidad, lo que refleja la disposición de los distintos grupos políticos de alcanzar acuerdos y de avanzar en común, es loable y entendemos que es el camino para que el pueblo sienta que se va haciendo en común muchas cosas de las que todos tenemos, pero bueno, que hay que ir a la práctica y siempre cuesta un poquito. No queríamos dejar de aprovechar la ocasión, prometo ser breve, de sensibilizar un poco más, si cabe, hacia la situación medioambiental, porque entendemos que la moción que hemos terminado de aprobar a cambio climático se queda corta, muy corta. Resulta más que evidente que la propuesta originaria pues, ha quedado desvirtuada porque han faltado una serie de acciones concretas que habrían supuesto un impulso valiente hacia el objetivo final, que entendemos que antes o después llegará. El problema es la urgencia de todo esto, vistas las realidades día a día, como decía anteriormente. No se ha sabido ver quizás la oportunidad histórica, ha faltado esa valentía política, pero bueno, también pensamos que puede llegar. Simplemente ayer era cuando podíamos leer y ver en los medios de comunicación la apertura de unas más que necesarias jornadas bajo el epígrafe Conferencias sobre ciudades y pueblos sostenibles, en las que 32 ayuntamientos vascos aunan esfuerzos para reducir, y aquí sí que lo expusieron directamente, un 20% para el 2020, era una de nuestras propuestas inmediatas de acción, las que no llegaron a salir en la comisión, de las emisiones de CO2 y siguiendo a la siguiente fase del pacto de los alcaldes y alcaldesas hasta un 40% en 2030. Y todo esto liderado por el Ente Vasco de Energía, que pone como ejemplos que brillan con energía y luz propia a Balmaseda o Musquis, entre otros. Sin embargo, en nuestro caso, pues esta voluntad actual no ha llegado a calar tan hondo, es lo único que nos apena. Nos hemos quedado un poco igual a medio gas, por decirlo con energía. Nos hemos quedado quizás en el fascículo 1 de lo que la inercia social y política viene demandando y por lo tanto, por lo visto, ayer mismo en el acto que la CARI presentaba en Palacio Euskalduna, más que demandando, obligando a poner ya en práctica. Acciones valientes y arriesgadas, o no tanto, para evitar el riesgo de colapsar energéticamente y medioambientalmente. Quizás nos parezca que esto lo van a hacer otros municipios más grandes y más ricos. Quizás nos pueda parecer que esto no es más que una acción de oportunismo político o que no va nada mal encaminado, que se piensa así. De hecho, es oportunismo político de gran altura. Es decir, la oportunidad política es ahora, porque si no en unos cuantos meses, años, no tendremos esa oportunidad y la perderemos todos y todas. Nos estamos refiriendo a esa serie de aspectos que no se asumieron. El objetivo de esta intervención es sensibilizar desde ya mismo, sin dejar pasar mucho tiempo, a todos los grupos políticos para que en plazo medio, breve, cuando vuelva
vuelva a haber ocasión, podamos llegar a dar otro paso más, a seguir ese pacto de alcalde y de alcaldesas que el Lehendakari presentaba y seguir hacia adelante. Igual no voy a extender siquiera porque los datos concretos de sus porcentajes para el año 2020, aprovechamiento de instalaciones, que por cierto ya los polideportivos en general van a tener que asumir como se ha dicho, la responsable, los propios pliegos de contratación, una serie de medidas, ¿de acuerdo? Pero sí nos faltaría eso, otras medidas como que a los edificios de nueva construcción se les exigiera el concepto de NZEB, de consumo energético casi nulo, o se implantaran sistemas de control del consumo de energía en los edificios que ayudaran precisamente a ese control, el control de situación. Nos ha parecido sintomático, un carácter optimista, un poco incluso hasta alegre que haya coincidido la redacción del punto del orden del día así, tirando hacia ese decreto que no va a poder ser el momento. Y bueno, todo esto es porque el cambio climático, pese a quien pese, aunque no queramos ser conscientes, va con todos y con todas, y mejor dicho, va contra todos y contra todas nosotras. Haremos un seguimiento estrecho, un seguimiento de todo lo aprobado, y consideramos muy importante que nuestros hijos e hijas, sin esperar a la siguiente generación, tengan la oportunidad, y esta ya es la última que nos queda, de revertir esta inercia irracional en los aspectos medioambientales. Otra es un pruebo, no sé si evidentemente ayer estuvimos con vecinos de Valor en este mismo espacio. Es lógico pensar que de ayer a hoy no hay ninguna modificación o ningún dato nuevo, pero bueno, si desde el equipo de gobierno se puede tranquilizar, dar algún dato, aportar algo que nos aclare algo más, que ahonde un poco más en lo que pudimos interpretar los presentes, las presentes en la reunión, sería de agradecer. Y no puedo dejar de recordar que desde el inicio de esta legislatura venimos demandando un gesto en una rebaja de los sueldos, de los cargos políticos especialmente. Y por lo tanto reiteramos la misma petición que en ocasiones anteriores. A ver, un poco a colación de poder hacer un pueblo pues bastante más sano en cuanto a quitar coches de la carretera, coches de la carretera. Entonces, nosotros, desde el Grupo Municipal Ganemos Erandio, queremos hacer una pregunta. ¿Cuál es el motivo por el que desde el equipo de gobierno de este ayuntamiento no se acaba de poner en marcha el estudio y posterior ejecución de una promesa electoral que tenemos casi todos en nuestro programa, y sobre todo los grupos municipales en el gobierno, un Erandio circular? En repetidas ocasiones hemos hecho esta pregunta, tanto en comisión informativa como en el salón de plenos. Se nos ha contestado en estas ocasiones que se está trabajando en ello, pero este grupo municipal no tiene la percepción de que se esté realizando. Se nos comentó que no había dinero y demostramos que con poco presupuesto y con más interés se podían hacer muchos adelantos, como por ejemplo, pues pintar la carretera, señales de tráfico, fomento de cursos de educación y concienciación en los centros educativos, pero nada, no se ha hecho nada, ni siquiera estos gestos fáciles de asumir a nuestro entender. Tenemos una cantidad de bicicletas compradas y algunas donadas por una tienda de este municipio, y en repetidas ocasiones este grupo municipal se ha interesado por ellas, pero no hemos logrado siquiera verlas para saber cómo están. Por lo tanto, y a colación de lo expuesto, pedimos a la Junta de Gobierno y en particular a los responsables de las áreas de las que dependa esta puesta en marcha, que no dejen pasar más tiempo y se pongan en marcha las medidas necesarias para que las vecinas y los vecinos de Erandio tengan la posibilidad de salir de casa con sus bicicletas, y en caso de no tenerlas, pues que el Ayuntamiento ponga a su disposición, como tantos otros, las que ya tenemos existentes. Es que recaso. Momentu honetan, udal lokalak esaten dudanean, esan nahi dut,
kultur taldea, talde politikoak edo bestalakoak erabiltzen dituztenak. Ez dizegun bat ere logiko iruditzen momentu honetan gertatzen ari dena eradio. Gaur, gure jakinda hiru kudeaketa ezberdinak. Depende ze lokal eskatzen duzu, etxekin behar duzu arduradun politiko batekin, beste arduradun politiko batekin, edo kultura nahi, zuzenioa. Ez dugu belartzen. Proposatu nahi dizuegu, hori kudeaketa bateratua izatea, eta denok informazio eta irizpide berdinak izatea guztientzako eta publikoak izatea irizpide horiek. Eta besterik gabe puntu horrekin. Begarrain puntu bat, udaletzean daukagu una rojoa. Ez da zergatik, gero eta kajaren daude. Batez ere plazan bizi direna. 11 direnean, 22. Kanpai hotz. Eta 12 direnean, 24. Ezin da konpuntori, ez dakigu zer batzordetan galdetu, horregatik galdetzen dugu hemen. Ezin da hori konpuntu. Ez da, besterik gabe. Eta, gero, bi proposamen konstruktiboak. Eta espero dugu bolan hartzea. Drama guia urtebete legislatura honetan. Eta, hemen gauden guztiok gutxo gora bera balkar ezagutzen dugu. Bai? Eta badakigu bakoitza, nondik joaten garen. Badakigu bebai, arduradun batzuk, ez dugu esango denok, denak, baina bai arduradun batzuk, batzarrak egitearena, edo egiten dituztela, lehiak behartuta. Askorik ez daukatela, eta gogorik ez daukatela. Eta hori nabaritu egiten da. Egiten dela, egin behar delako, gero pleno retortzeko, pasatu behar delako dari gorrez, nonbaitetik. Badakigu bebai, politika bakoitzak ulertzen dugun moduan. Batzuk ulertzen dugu erabatean, beste batzuk, beste batean. Eta alderdi bakoitzean barruan, segurasko, batzuk erabatean eta beste batzuk beste erabatean. Eta batez ere, partizipazioetaz hitz egiten dugunean, edo eztabaidak, edo lakoak hitz egiten dugunean. Egia da bebai, beste batzuentzat, batzar batzuetara joatea ez dela bat ere atzarina. Ez da. Eta hori pentsatzen dugu, horrako egoera, urtebete pasata, holan dela, realitate hori dela, eta gainera ez dugu uste aldatuko denik. Ez dugu uste. Eta benetan sinakrituz, eta ekarpen konstruktiboa. Egin nahi dezuagu eta proposatu nahi dezuagu aztartzeko. Batzar batzuk ez egitea. Eta ia posiblea den, eta zeion gauden hitz egiten, eta ia posiblea den, korreo elektronikoz egitea ditamenena. Ja, begiratu legalki, ia posiblea den. Eta ez dugu personalizatu nahi, pertsona batean, bakarraz delako, sensazio horrek ematen duguna, ez da bakarra. Ez da bez denak, inorik inora, baina, adibidez, zueteko, toki batera, eta ez dut esango nora, toki batera esateko, hau izango dela horrela eta horrela izango dela, tramite hori, eta bozkatu, ez da horretarako, mesedez, aurrezte energetikoa, denborarena, eta osasunez be, irabasuko genuke. Eta ondo hartu mesedez, hau, ez gaudela esate, ez onartzen, baina dakiago zer dagoena, eta benetan posible bada, begiratu mesedez. Guk batzarren alde gaude, baina batzarren alde, baldin eta aukera baldin badago partartzeko, ez dela, jordanei ez bakar. Beste ekarpen bat, bai aldatzen. Beste ekarpen bat, konstruktiboa bai egin nahi dugula, eta proposatu nahi dizuagu, hau plastikoaren aurreztea. Badakizue zenbat plastikozko botilak eta baluntziak gastatzen dituguna bakarrik aretonetan, legislatura batean, dagoan 1000 inguru. Proposatu nahi dizuagu, jartzea urpitzarrak, edo beste erabatekoa, baina gauditza egiten eta batzuk irautza egitute horretik. Horretaz, rollo energetikoa gora eta bera, onartu dugu goxoan planarena, pin-pan-pan, besterik gabe. Kendu alba duzu hau, aztertuko genuke. Eta amaitzeko, azken gaia, eta honekin amaituko dugu.
Eta az gara asko luzatuko puntu honetan, De hecho, bandatuko dugu papertxu bat, alkatearen baimenarekin, askoz grafikoa hor izango delako. Eta hitz egin nahi dugu aparkalikoetaz. Orain 18 egun, aparkalikoen mailaren bigarren batzarra egin zen. Eta orain 18 egun, egin zen, edo gola gelditu ginen, edo gola pentsatzen genuen gu gelditu ginela, 3 gauzetaz. Alde batetik, txosten urbanistikoa egingo zela, ia, beste alderdi proposamenak betagarria ziren ala ez, gu jakinda edo galdetu dugunean esan digute oraindik agindua ez dela mon, galdetu nahi dugu ia agindua mantenten dikoi txosten hori egiteko, eta aginda dagoen ala ez. Batzar horretan behar ditu ginen, zuek, gobernu batzordean dagoen talde batek proposatuta prentza ohar bat zeratuko zela ateratzen, baina prentza ohar bat eratua, nahiz eta minimo batzuekin, uste dut horran izan zen literala proposatu zenutena. Eta hirugarren puntu batean izan zen hurrengo batzarra 15 segunetara egingo zela. Hiru puntu horietaz 18 egun pasata gubintzak ez dakigu ezer, edo ez dakigu ezer egin den, edo ez dakigu ezer. Bueno, bai, dakigu gauza bat, 18 egun hauetan. Bitartean, zerbait bai egon dela. Eta egon dela da, gobernu taldearen komunikatua. Egin duzuen komunikatua, esanez, prentsan eta publikoki EH Bilduk egin duen proposamena ez dena bidegarria. Eta esaten duzuen gainera, urbanistikoki eta ekonomikoki. Galdetu nahi dugu, txostenek esaten dute hori. Hori ez dela bidegarria. Argozeko da zuek arroz ezagutia, hori da puntu bat. Baina, bidegarria esateko, ala ez izateko, eduki beharko genuen txosten batzuk. Eta, gainera izan zen, gobernu batzordere kide batek eskatu zituen. Txosten hori eskatu zituena. Gu pentsatzen dugu, hau ondo eramaten ari ez dela eramaten. Jolazten ari zadetela, pentsatzen dugu aparkalikoen kontuarekin. Eta pentsatzen dugu gainera beti ez dela oso joko garbia. Eta eskuan dago zuen horri horrekin grafikoki adierazten nahi genuen. Pentsatzen dugu jendea eta hausukideen presioaz mugitu zaretela. Bestela, ez dut uste. Maila, pentsatzen dugu, konbokatu duzuela, bi batzar horiek, presioa egon delako. Ez dauka inolako edukinik, ez dauka, eta gainera, horretan esaten dela, ez da egiten, ez dauka, edo hola pentsako ikusten dugu. Bakarrik dakiguna, proposamen bakarrak egin duzuela, publikoki, ematen duena, penuberaera dela, eta horri horretan, esaten dugunean, kopua beti, oso garbia ez dela izan, paper horretan, ez dakite, 5 segundotan, grafikoki ikusten dela, ezberdintasuna non dagoen, ez da? Goian dagoen proposamena, goian dagoen marrazkia, da udalak egindakoa, azpian dagoena, abian dagoena, PNVek ateratakoa zuen aldizkarian. Dago ezberdintasun handi bat, eta grabea, larria. Eta pista bat emonda, beko aldean dago, beko aldean. Bai, lehenengoan daukagu udalaren anagrama. Bai, egarrenean ez desagertu egin da. Osa, batean udal txosten bat zena, udal proiektu bat zena, bihurtu da, PNVren proposamen. Zeran de posible hori, mesedez. Hori ez da joko garbea. Ez da, eta bakoitzak jar dezala nahi duen kalifikatiboa. Guk ez dugu jarriko, betu, gutxiko dugu hor. Eta bakarrik honekin egingo dugu bi ekarpen. Alde batetik, ikusita, nik uste dut, egin eskunbideak respetatzeko eta bermatzeko zehozer egin behar dela. Osa, batek zehozer egiten duenean, ezin zailo gendu sinadura. Eta aurkiztu, beste baten da izango gari modu. Hori, ezin da egin. Baina ez hemen, eta ezin nion, galean berez. Osa, erosik izan, eta nola ezin da funtzionatu,
Osa, hori beti errespetatu behar da. Hori, alde batetik eskatzen duzueko orduan, egile, ez dakit, eskubideak ez dira zelan berpatuko diren udaletxeetan. Eta, gero ja puntu batean, eskatu nahi genuen, eta gara da izan da ez dela, zuen eskutan ez dagoena, baina bai publikoki eskatu nahi diogu auzopedei borrokan, aparkalikoen borrokan jarraitzeko, konponbide, behin betiko, konponbidea lortu arte, pentsatzen dugulako, behin eta pentsatzen dugulako, erabakarrezeko dela, hemen udala mugitzeko. Kanpotik ez badaude mugitzen, pentsatzen dugu benetan, hau ez dela mugitu. Eskerrik asko, baina. Vamos a empezar a responder un poquito. Ganemos, pues bueno, al final has intervenido más en ruegos y preguntas sobre el anterior punto que en el propio punto, pero bueno, tampoco pasa nada, pues se recoge en acta, con lo cual sí aclarar una cosa. Ayer estuvimos aquí reunidos con una cantidad de vecinos y vecinas de este municipio, pero no vecinos y vecinas de Avaroa, vecinos y vecinas de Salojano, de Avaroa no son. El estudio y la promesa sobre el elegante ciclable, pues estamos en ello. Yo incluso he tenido algunas conversaciones con el presidente del puerto, porque una de las iniciativas que sale de este ayuntamiento y de algún otro ayuntamiento se recogen en juntas generales, y la última vez que estaba hablando con él, pues tiene un coste bastante elevado, pues ha sido la semana pasada. Digo, para que se sepa que no se está dejando. Estoy hablando exclusivamente de la parte de la ría, pero bueno, yo creo que es un inicio, ¿no? Con respecto a EH Bildu, pues lo local, pues me parece lógico hacer una petición que esté centralizada, para que la gente no sepa si va aquí, viene allí, le pide uno, le pide otro. Puede ser una centralización, ¿dónde? No sé, donde para la gente sea más cómodo, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Sobre el arreglo del ayuntamiento, pues el último que hizo una petición a unos técnicos de Logroño, pues fui exclusivamente, o sea, fue mía el trabajo, porque al final empezó a adelantarse, no sé si se adelantaba o se atrasaba el reloj, y vinieron unos técnicos de Logroño, porque no hay más, y una de las problemáticas que nos expuso es que pues tiene problemas ese reloj, ¿no? Tiene problemas y seguramente que de aquí a poco tiempo habrá que cambiarlo, y tiene un coste bastante elevado. ¿Por qué hace 10 campanadas y luego otras 10? Pues nos ponemos en contacto con él y quitaremos la segunda, digo, no sé por qué, no te puedo decir. Sí que es cierto que cuando dan la 1 pues no pasa nada, pero cuando dan las 12, pues en vez de ser 12 son 24, ¿no? En relación a la propia relación entre grupos, pues también me parece correcto que las reuniones sean más constructivas, que pues bueno, se participe o la toma de decisiones y de participación sea más concreta, y que si se pueden hacer temas por correo electrónico, pues supongo que será cuestión de trabajar entre todos y de poner nuestro granito de arena, ¿no? Para que eso sea así. Con el tema del cambio de la botella, voy a decir una anécdota que consiguió que se cambiase. Yo que estoy en Bilbao Metrópoli 30, con Eudel, participan muchas empresas de Vizcaya muy importantes, BBVA, IDON. En las últimas reuniones de Junta de Gobierno de Bilbao Metrópoli, pues el anterior alcalde de Bilbao le hizo cambiar al gerente de IDON, le hizo cambiar las botellas de plástico por jarras de agua, y trajo del consorcio de aguas unas jarras más bonitas que Copón, y desde entonces se bebe agua del grifo, porque ahora no me acuerdo, me hubiese gustado tener ese dato, no me acuerdo ahora, pero cada botellín de agua de estos, o de medio litro, se puede sacar no sé cuántos litros de agua potable que bebemos nosotros ahora mismo aquí en nuestra casa o en el baño de aquí. Eso es cierto, pero a ver si me acuerdo y traeré, porque estaré con ningún aviso, traeré ese dato, o le preguntaremos al gerente, para que nos demos cuenta de efectivamente. Tiene otro gorro, que hay que traer jarras, hay que traer vasos, bueno, pues las cosas son así, pero sí que es cierto que fue posibilidad de cambiar y lo hizo.
Y en cuanto al aparcamiento, pues me dejo un poquito al concejal mismo para que tome la palabra. Varias cuestiones, por ir contestando poco a poco a las preguntas que han formulado los diferentes grupos políticos del día de hoy. En primer lugar, entiendo que por máxima votación en las anteriores comicios, pues bueno, debo empezar por ganemos el año. En ese sentido, Rafa, suscribo plenamente lo que has planteado sobre el cambio climático en cuanto a la esencia, pero no las formas, por las cuestiones que ya se te advirtieron en la propia comisión de urbanismo. Es decir, vosotros lo que pretendíais era comenzar con nuestro punto de vista, y ya hablo como equipo de gobierno, porque coincidíamos, como no puede ser de otra manera, con el Partido Socialista, la casa por el tejado. La casa por el tejado porque planteabais unas acciones muy concretas en las cuales ahora mismo el Ayuntamiento pues, no tiene capacidad de acometer. Claro, porque reducir, por ejemplo, el 25%, que es lo que manejáis ese baremo en las energías de los propios inmuebles y tal, pues es una cuestión que obviamente no tenemos capacidad porque no tenemos ni siquiera unos estudios previos. En ese sentido, entiendo que adolecéis de vuestra falta de experiencia en la gestión. En primer lugar, para ser coherentes, lo primero que hay que tener es un diagnóstico de la situación. En segundo lugar, ese diagnóstico tendrá una serie de soluciones, si va sobre todo en el estudio del propio país, como comentamos. Luego hay que saber los medios que tienes, hay que tomar la decisión, hace falta el dinerito, poder esos caballeros del dinero que siempre se dedica, y luego, pues, bueno, un calendario de actuación. En ese sentido, nosotros entendíamos que para ser responsables y honrados, propiamente con la ciudadanía y con nosotros mismos, lo primero que tenemos que tener es ese país a los efectos de empezar a trabajar. Hay que decir también, por algo que has apuntado, pues polideportivos ahora mismo disponen ya de paneles solares. En discusión, pero disponen de paneles solares. Además, disponemos de un convenio con el EBE, con el Ente Vasco de la Energía, puedes tener pleno acceso al mismo si lo consideras, si necesites. En cuanto a las edificios de nueva construcción, sabes que por ley también pues, los paneles solares deben estar presentes en todos ellos. En cuanto a la Baroa, pues lógicamente desde ayer a las 10 de la noche que nos marchemos de esta sala concreta, pues no ha habido muchos avances, hasta hoy a las 8 de la mañana. Por otro lado, también ha apuntado Marta alguna cuestión relativa al platicable o plano. Hay que decir que desde luego el equipo de gobierno se basa a la hora de gestionar en un documento muy potente que es el plan de legislatura. Novedoso, como sabéis, en ese sentido viene calendarizado cuáles son los compromisos que asumimos con su cronograma concreto. Esto es una carrera maratoniana, son 4 años y solo faltaba en este caso que la oposición vaya a marcar el calendario político del equipo de gobierno. Te pido por favor que leas el plan de legislatura y a partir de ahí pues fiscalices. Así tienes que fiscalizar. En cuanto a lo planteado por EH Bildu, en primer lugar hay que denunciar públicamente el uso partidista que pretende hacer de las salas y salones municipales para celebrar reuniones propiamente de partido. Nosotros como Partido Nacionalista Vasco no hemos celebrado ninguna reunión propiamente de partido en la casa historial, ni creo que lo vayamos a hacer, porque es ajena propiamente la vida política de cada partido, o así lo entendemos, a la vida municipal. Hay que desglosar, despegar y sobre todo pues hacer las cosas como hay que hacerlas. En ese sentido, pues bueno, cada uno será dueño de sus actos. Dicho eso, ¿qué más? Porque has planteado bastantes cuestiones. Sí. En relación a las mesas de contratación y comisiones, ya estaba echando yo de menos, de luego, sobre todo por lo bien que nos llevamos, tú y yo, ¿no? Que no me atacaras ni directa ni indirectamente. Yo me lo he tomado como un ataque, con independencia de que tú has planteado que venía absolutamente constructivo. Quizás puede ser un problema mío subjetivo, ¿no? En ese sentido, hay que decir que todas las mesas y todas las comisiones que yo planteo son constructivas. Lo que pasa es que hay que saber dónde se está. Es muy importante, es muy importante. Es importantísimo. En relación a la mesa de contratación, en la primera mesa de contratación propiamente que se celebró en este mandato, se os dio perfectamente definido cuáles eran las funciones de la propia mesa. Se os pasó una fotocopia, un escrito. Parece ser que no te la has leído, o quizás es que no estuviste en la primera mesa de contratación, así como otras cuando te enfadaste y no volviste en 2 meses, pero bueno. No obstante, si no lo tienes, se te pasa, el resto de compañeros ya lo tienen. En relación al tema de los aparcamientos, y ya por ir concluyendo, agradezco la escenificación, ha quedado muy bonita, realmente muy bonita. Casi, pues lo botáis de rigor y de trabajo, pero lo siento que no vais bien por ahí, por diferentes cuestiones. En primer lugar, si bien es cierto que en diferentes reuniones, en diferentes foros, he alabado vuestra predisposición al trabajo conjunto y a plantear pues
soluciones a la problemática real, hay que decir varias cuestiones. La primera, que lo que habéis planteado es una barbaridad económica, una barbaridad urbanística, una barbaridad técnica. Y relativamente, si seguís queriendo seguir con esa idea, pues desde luego estáis engañando a todos y todos los vecinos y vecinas de Astragúa y de Erandio. Es una auténtica barbaridad, es una aberración. Bien, es cierto también que, como ya lo he planteado en diferentes foros de reuniones, como acabo de decir, que hay que tomarse la idea como un diamante en bruto que hay que pulir mucho. Hay que pulir muchísimo. Y en ese sentido, para una solución definitiva, pues nosotros como Partido Nacionalista Vasco, entiendo que también desde el equipo de gobierno, con el Partido Socialista, pues estamos abiertos a explorar ese tipo de vías. Que los técnicos municipales no tengan una orden clara y directa de ese delegado para realizar, digamos, lo que vosotros pedís, atiende a diferentes cuestiones fundamentales. Porque lo que se habló en aquella reunión es que se iba a hacer un informe exclusivamente procedimental. Así se habló con los técnicos, pero no tiene la orden expresa. Se hará. Pero no tiene la orden expresa por diferentes motivos, porque se está trabajando en otras vías. Las vías, sobre todo, de la solución provisional. La solución definitiva, pues ya llegará. No hay que obviarla, no hay que dejarla aparte, pero desde luego pues, habrá que trabajarla en su justa medida y en su debido tiempo. Me gustaría también decir sobre el tema del copyright, no copyright. Para hablar de los derechos de autor, lo primero que hay que saber es lo que dice la normativa y lo que marca la normativa. Te emplazo nuevamente a que te la leas si no te la has leído y desde luego hagas un estudio. Y a partir de ahí, pues bueno, quizás vosotros también, como EH Bildu, pues deberíais trabajar las cosas de otra manera, porque parece que os ha escocido el trabajo que hacen otros con rigor y seriedad. Y esos otros pues somos nosotros. En segundo lugar, y por último, ya para concluir, creo que... Creo que no, pero bueno, creo que no. Dicho eso, todo lo que nosotros planteamos, desde luego va consensuado con el equipo de gobierno y creo que vamos bien. Y ya, para concluir, hay que denunciar también públicamente aquello que colgasteis en redes sociales. Dijisteis que este edil había mentido en el anterior pleno. Este edil no ha mentido en ningún momento. Y basta con que os leáis el acta que habéis aprobado hoy mismo de la sesión plenaria anterior y basta también con que, pues, ahora mismo que tenemos los medios de grabación, pues os volváis a tomar. En ese sentido, solicito expresamente una... no sé cómo decirlo, que os desdigáis públicamente, por favor. Ana. Bueno, que quiero que esto le descargar. Bueno, va a ser la teca, si no van a volver. Lehenengo gauza, ez bakarrik egoitzentzat, katarentzake. Gaur entzun dugu hemen 3 aldiz legislaturaren plana, goizideraka, gogoratzea oraindik oposizioari bai itatxik ez eman deguzue, baina konpromisoa azaltzeko oraindik ez duzula egin. Hori kontua. Local, uso pastoralista de locales municipales. Vale. Gupe bai erakostuko gauza batzu. Reglamento hor dago. Eta bai kultur taldeak, eta bai talde politikoak, daukagun eskubide berdina. Hori horrela da. Gusta, ala gusta. Baina berdina. Eta guk ez duguna ulertzen orduan da, zergatik lokal batzuetan bai, eskubide berdinak daude eta beste batzuetan ez. Eta hori, dago regulizatuta araudi batean. Dago txartuta. Besterik gabe. Oso partidista ez. Itzaldi publikoak, pentsatzen dugu gainera talde guztiek, konteko guztiek itzaldi publikoak egin bat ez ikuskera. Hori ondo dugu zen. Eta guk pentsatzen zaiatzen gara egiten, eta horretarako pentsatzen dugu tokirik egokiena, ez dela zer politiko bat, baizik eta udal lokalak. Eta jarraituko dugu eskatzen, reglamentoan dagoen moduan markatuta. Gauza gehiago.
kontratazio maila. Hombre, nahiago esan dugu benetan, nahiago esan dut, alkateak mandako azalpena, guk zentsu horretak baten ginen. Beste batzu, bestera batean, nortzen badute, zain modio. Ez da, esatuko. Nik beretzen naiz, Josebak, Gete jaunak, esandakorekin, eta zailatzea dauden gauzak, konstruktibo izatea, eta alba da, korreo elektroniko zenika, konstruktibo. Zenak edo. Azterreko ginela eta bilabetetan ez ginela gotatu. Zer gauza, ez da. Ez daki, baina gauza da bai daki, ez daki bilabetetan egaren joan agaz. Baina, baduke gauza bat. Urrengo kontratazio mailara, plegoak onartzeko badira, ez gero, gerokoak, konkurtsotako eta plegoak onartzeko bada, eta batzordetatik ez badira pasatzen, esan zeguten modun, ez gara joan. Ez gara joango. Ez da gaude denbora galtzeko, denbora galtzeko hori. Hainbeste denbora ez da bagura. Ordu, adibidez, kasu konkretu horretan, ez gara joango. Ondo jaki. Aparkalekuak, ondo dau. Azkenean esan duzu hemen eta pentsatzen duzuena, gure proposamena ez duzuela, nahi, inondik inora. Horrein hartu makiletu egin duzuen mesu hori. Ez dela ez dakize diamante, ez dakize... Baina diamante, ez una barbaridad. Hori da diamante, ordu. Zerako diamante gara bertzen dituzu zuka. Esatarko gareko ez dutena. A ver, gu ez dute inor engainatzen. Gu hasieratik nahiko argi eta garbi hitz egin dugu. Eta batez ere hitz egin dugu, hitz egin behar zen tokia. Eta toki hori zen den, udala. Pertsonalki hitz egin dugu honetaz, hemen dauden arduradun ezberdinekin. Batzarrak antolatu dituzuenean, joan gara aportatzen eta gainera izan gara lehenengo batzarrean bakarrak. Egin genuenak, bakarrak. Zuen ere ez. Eta ezin da esan, anda esan, esaten duzulako, claro, es una barbaridad, una aberración, ez dakize. Joder, itxaketen dugunean, itxegin bebai argudio teknikoekin. Non dago argudio tekniko hori? Non dago urbanistikoki? A ver, ez dakit urbanistikoki izango dira aberrazioa ala ez da izango. Baina badakit alkatea, bebai olako ideia zeukala, berak esan da bintza, itxegin berarekin. Olako alturetan egiteko justo parcela horretan. Olako ideia zeukala, edo horan esan zegoen, pentsat. Hori bebai bera pentsatuta zeukala, olakoa. Eta guk, honekin bakarrik esango dugu. Badaz bada eta ikusita dagoena, gure proposamena, bai sartuko dugula eta registratuko dugula. Ia, bestela lau urte barru, igual aurkitzen dugu beste batzu, publikatzen dutenak, enduta, Bilduren proposamena dela. Eta bertzen dela beste baten eskuta. Eta ez duzu erantzuk, eta bai azkina, bai bakarko azkina. Que no vamos bien. Y que nos ratifiquemos en que habías mentido. Nos vamos a ratificar. Es rectificar, ratificar. Eta zergatik, irakurriko dugu, eta ja horrekin jametuko, bai? Ez digo, bostak ira emango. Reno batean, a ver, pleno baten galdetu genuen. Ia batzarra egin zenuten, ala ez, imizarekin, metro ondoko aparkalekua konpontzeko ia baimena ematen zuten. Arduradunak esan zuen. Sí, estuvimos el martes, tal como te comenté la semana pasada que íbamos a meter en la reunión. Y bueno, yo creo que lo procedente y lo productivo también es que en la reunión de trabajo que mantengamos la semana que viene nos informemos entre todos de cuáles son los datos que se han tenido. O sea, aumentan o corren. Creo que es lo lógico, a meter en eta metu gizan, ez dago misteriko betaz. Hori esaten zenuten bitartean, zuen erleskaria imprentan zegoen. 3 egunetan musionatuta zegoen. Eta zera aurkitu genuen, aldizkera horretan, justu guk galdetu genuena. Guk galdetzen genuen zer gertatu zen honetan, ia akordioa eta konbenioa lotuta zegoen eta sinatuta edo akordio batera aldutara ez, zuen erantzuna izan zen, honetaz hemen ez duzuela, ez zenutela komentatuko, baina 3 egunetan zuen aldizkari esker enteratu ginen baietz, imizarekin
hitz egin da, zintzutela, eta gainera erdilotuta, eta jakina pero ere esker, paketan zaudete, ekimo. Orduan, horregatik esaten dugu, igual ez da izango egokina hitza, gezurrena, jarri zu beste kalifikatiboa. Esaten denean, gauza bat eta kontrakoa egiten denean, jarri zu kalifikatiboa horri, bai? Ez dugu jarriko. Eta esaten genuen be, bai, komunikato horretan, goratzen nahi zuzu, esaten genuen be, udal zerbitzuak eta udal sostenak erabili, eta erabiltzen dituzuela, hori bai interes alderdikariaren aldekoak. Eta hori adibidea eskuntza artean daukazuen grafikoa. Bai, eta egoitz, zuk ez duzu marrazki hori egin. Hori udal zerbitzuek egin dute. Edo bestela igual bestela irakurketa dauka. Udal hirigintzak agian plagiatu eta kopiatu egin du PNV-ek egindakoa. Hori izango da zarpena. Pentsatzen dugu kontrakoa dela. Zuek eduki duzuela normala den moduan. Normala da zu daukazue aurretik. Ardura duguna zaretalako, zuek aurretik daukazue paper hori. Egin da, zuek proposamena esaten duzuena gainera. Denok esan dugu, ez da kajon, ez dago ez toki, denok esan dugu profesionalki hori egin behar zela, onartuko dugu zuek proposamena. Onartuko dugu? Udal zerbitzua egiten badu, eta bergartzen badu gala, zuek ezin duzuena egin, baina ez hori interesatekin. Eta horrekin du, hori manipulatu. Eta esaten genuen, udal zerbitzuen eta udal sostenek irabiltzen dituzuela beste interes batzuentzako. Eta guretzat hori da adibide argi. Simplemente poner el calificativo, adelantar por la derecha, no mentir. En cuanto a vuestra propuesta, lo que he dicho es simplemente bruto. A mí me parece que, desde luego, como idea puede estar muy bien, pero habrá que trabajarla. Y es lo que te he dicho, en otras ocasiones es lo que he dicho aquí. Por favor, no te atreves a manipular mis palabras. Y bien es cierto también que habéis sido uno de los pocos grupos que habéis hecho el esfuerzo, porque ha habido otros que no han presentado absolutamente nada. O muy poquito, o con incluso escaso riesgo. Dicho eso, pues por mi parte poco más. Lo que pasa es que tenías que haber puesto en comparación, es decir, con la lectura del pleno lo que dijisteis en las redes sociales. Más que nada para que todos valoremos. Es decir, lo de las redes sociales, lo que habéis colgado vosotros además como partido, pues falsea la realidad. Y bien es cierto también que vosotros quizás seáis los menos, digamos, aptos para poder hablar de copyright, porque vosotros también lleváis una propuesta que no viene de aquí, es más. Vamos a ver, aquí cada grupo político, como grupo político, se puede reunir con aquellas personas que crean necesario reunirse. Y tampoco es cierto del todo, porque no lo es, que nosotros hayamos realizado, sino que ha habido reuniones internas del Partido Nacionalista Vasco, con el que haya sido, que luego coinciden con lo que se ha planteado. Pero no tiene, o sea, hay que saber distinguirlo, ¿no? Entonces, decir unas cosas tan claras, pues yo no sé con quién os habéis reunido vosotros para hacer ese planteamiento, seguramente con alguno, algún técnico, alguna persona que sepa de urbanismo en ese sector, en ese entorno, porque si no, no es que a mí se me ocurre hacer un boceto de esto, ¿no? Yo creo que hay que distinguir, aunque luego en realidad, y estoy de acuerdo que alguna vez lo he dicho, yo no decía en esa parcela, sino la parcela que les corresponda a futuro, y eso es una idea que yo la he transmitido de forma muy sencilla, muy llana, pues a mi grupo político y por usted he hablado incluso de la calle, ¿no? Pero son ideas que están ahí, bueno, pues se te ocurre, que luego encajarlas o no encajarlas de forma definitiva, pues igual son difíciles y no se corresponden a la realidad. Pero yo sí me gustaría distinguir entre lo que cada grupo político trabaja por un lado con sus técnicos, con sus asesores de grupos, como puede ser Podemos, el Partido Socialista, el Partido Popular, vosotros o nosotros, y otra cosa es decir tan claramente lo que estás diciendo. Pues sin más, es bueno de la ley. ¿Sí? Pues venga. Son 4 frases, no tantas.
realmente esto que nos ha pasado ahora, yo me percato ahora, quiero decir, esto realmente es cierto, esto es que el Partido Nacionalista ha utilizado un folleto propio, informativo al pueblo, un texto, bien, quiere decir que yo puedo defender un poco en una situación más lógica sería, no hay ningún problema en que el partido de gobierno, el gobierno, todo lo que trabaja lo lleva al ayuntamiento, a los servicios y se trabaja, pero al revés, como bien se ha expuesto antes, parece un poquito grave un funcionamiento, puede derivar en... La pregunta era si es... ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha dicho? ¿Lo que ha dicho Ana o lo que usted me ha explicado? He oído las dos versiones, claro. Venga, Rafa. He oído las dos versiones. Una sola pregunta. En la primera asamblea que se abrió por parte de Ganemos Eran la Puerta a los vecinos y vecinas preocupados y preocupadas con el tema del parking, se conocen las propuestas que allí surgieron por parte de EH Bildu y otros grupos y otras personas, o no se conocen cuando se dice claramente y otros grupos no han hecho ninguna propuesta, porque no es una cuestión cuantitativa, es cualitativa, es que no han hecho ninguna propuesta, es cero absoluto. Se conoce lo que se hizo en aquella asamblea, eso es una pregunta, es un sí o un no, ya no hay que alargarse, es un sí o un no. Y luego no sé si diamante en bruto, un poco por saber el nivel en el que podemos en adelante funcionar, vista las relaciones con EH Bildu en ciertos comentarios o la relación de funcionamiento, si diamante en bruto significa, y diamante en bruto de lo que habría que hablar significa, es una aberración, que si son calificativos es para ir entendiendo el nivel de funcionamiento verbal, o sea, para comprender un poquito las posiciones que se vayan haciendo, me parece un poquito contrasentido, ¿no? Pero nada más. Joseba Parkatu, galdera, a ver, perdonad un momento. No voy a permitir más esto. Va a haber preguntas y respuestas, porque esto ya no es una pregunta, una respuesta. Si ya tenemos que empezar a preguntar qué es un diamante en bruto, pues empezamos a eso. Yo, no vamos a entrar a eso, porque esto no es una escuela de... No, vamos a preguntar, la próxima vez en el próximo pleno se pregunta y se contesta. Y como bien dije la última vez, todo lo que queréis aclarar, para eso están todas las comisiones. Pregunta, respuesta. La pregunta me puedo escocer a mí, la respuesta a quien escoza. Este guzutxiko 10 segundotan. Izizu segurdosuna? Bakarrik galdera, zuzena, 10 segundo. Erabili duzue hirigintzak egindako proiektua aparkailorikoarekin zuen proiektua, osea, zuen aldizkarian, erabili duzue, bai, ala ez. Me remito exclusivamente a lo que ha dicho el alcalde, lo cual suscribo plenamente. Es bueno de Nori.